cultural que el Gobierno de Aragón ha tenido durante estos años. Como secretario de organización del Partido Socialista, quiero agradecer a todas las personas que habéis venido de público y también muy especialmente a aquellos y aquellas profesionales que nos vais a poder brindar con vuestra palabra propuestas, proposiciones de mejora y también con vuestro diagnóstico de qué es lo que ha ocurrido en Aragón durante estos 4 años, en qué hemos trabajado, en qué hemos acertado, en qué tenemos que profundizar, hacia dónde tiene que ir el Aragón en política cultural de los próximos 4 años y nosotros de una manera totalmente honesta, lo que sí que queremos dejar de una manera clara y nítida desde los primeros momentos en estas campañas electorales en las cuales parece que se habla de todo y no se habla de nada, en las que parece que se vierten muchos comentarios en las redes pero nos falta un contenido material auténtico y veraz, es que los socialistas siempre hemos estado comprometidos y creo que con los hechos lo hemos procurado demostrar en que también estamos para gobernar, para legislar y para actuar en materia de cultura. A veces la cultura en los programas electorales o en los debates se pone como una pequeña prenda en un tendedor de muchos asuntos diarios. La economía, el paro, los acuerdos territoriales, los grandes temas de la política quizás a veces ocultan o ensombrecen aspectos tan importantes y consustanciales a la propia sustancia del ser humano, a su manera de desarrollarse, de estar en el mundo, de aprender, de relacionarse, de crear, de ser libre. Y precisamente esta tarde lo que queremos hacer aquí es hablar de cultura, hablar de qué es lo que hemos hecho, hablar de qué es lo que podemos hacer y mostrar ya un compromiso claro, verdadero y honesto por parte del Partido Socialista de Aragón, que no solamente lo vamos a poder tener en las palabras que a continuación tendrá nuestro secretario general, presidente y candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, sino también haciendo un diagnóstico y un repaso de qué es lo que ha ocurrido durante estos 4 años y la gestión que se ha realizado con el departamento liderado por la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Maite Pérez. Creo que el Partido Socialista no solamente tenemos este ámbito competencial de liderazgo desde la Administración autonómica, con las competencias en cultura que hemos podido ver cómo se ha multiplicado el presupuesto, cómo se han desarrollado muchísimas actividades, sino que además también hemos podido interactuar con otras administraciones. En este momento nos presentamos a más de 700 ayuntamientos que también son pieza fundamental para la gestión cultural desde lo local y precisamente esta tarde lo que queremos es compartir, reflexionar, anotar, aprender todos y sobre todo también generar compromisos de futuro. El futuro que es un compromiso que el Partido Socialista estamos dispuestos a asumir no desde el ruido, no desde la desinformación, no desde los grandes titulares vacíos de contenido, sino precisamente desde la raíz, desde lo humano y desde lo profundamente verdadero que nos señala como aragoneses en nuestra tierra y en el mundo, que es la cultura. Vamos a poder tener, y os explico un poquito la dinámica del acto antes de dar la palabra a nuestro compañero y secretario general Javier Lambán. Este día 7 de mayo lo dedicamos a la cultura en Aragón. Nosotros queremos a través de 3 mesas una cultura en Aragón, las industrias culturales en nuestra comunidad, ese tejido industrial, ese tejido que crea empleo, que crea dinámicas de vida y que no solamente es un aspecto cultural sino también económico para nuestra propia comunidad autónoma, que lo moderará Gabriel Sopeña y participará Antonio Monzón, programador del ERA Aragón y de Festivales de los Castillos, María López Instausti, del Teatro del Temple y Teatro Las Esquinas. Compartirá también esta mesa de reflexión Fernando Vallejo, del Teatro de la Estación y Tranvía Teatro, y finalmente compondrá este grupo de primera mesa Sergio Falces, de Aragón Musical y los Premios de la Música. A continuación entraremos en una dinámica o en una mesa que me permitiréis que sonría un poco más de lo habitual porque se titula Aragón Tierra de Cine. Aragón Tierra de Cine, que en este caso estará moderada por mi persona y contará con la participación del director y productor Gaizka Urresti, también con la participación de la productora Ana Revilla y el director José Ángel Delgado. Finalmente compondrá este equipo en el que podremos reflexionar sobre este fenómeno audiovisual y qué es lo que ha ocurrido en Aragón durante estos años, la diseñadora de moda y moda en el cine Miriam Doz. Y concluiremos la tarde con una tercera mesa, la Edad de Oro en la cultura de los creadores en Aragón, la cual también contaremos con distintos participantes que podrán un poco poner de relieve en esta última mesa, que creo que es un poquito más abierta y más transversal, pues la participación del escritor Félix Teira, artes plásticas tendremos a la profesional Cristina Huarte, al periodista cultural Adriana Oliveres, a la periodista y al escritor y músico
Joaquín Carbonell. Un poquito la dinámica que vamos a intentar llevar, aparte de los moderadores de las distintas mesas, es que sea algo ágil, una introducción por parte de los ponentes e invitar sobre todo a la participación, a la reflexión y a la concreción. Desde el Partido Socialista nos creemos la política cultural y que los poderes públicos tienen que participar en la cultura, y os agradecemos a todos la participación dinámica, las propuestas que estoy seguro que serán constructivas y que acabarán de armar el programa del Partido Socialista. Y concluyo con una frase antes de dar la palabra a nuestro presidente Javier Lambán, con una frase que en algún debate cultural sobre políticas culturales he empleado, y es que no me resisto a que cuando hablamos de cultura recordar aquella famosa película de Fernando Fernán Gómez del viaje a ninguna parte, en la que preguntaban de dónde caerá el maná, en qué tierra que sea nuestra, si nosotros, los cómicos, no somos de ninguna parte. Pues muy bien, tanto a cómicos, músicos, artistas, profesionales, lo que hemos intentado y vamos a seguir peleando es que esa tierra sea Aragón. Y ya sin más dilación y agradeciendo de nuevo su presencia, doy paso a nuestro candidato a la presidencia y presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. Buenas tardes. Bien. Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Hace aproximadamente 4 años nos reuníamos en el Teatro de la Estación. Nos amenizaba la reunión el grupo Insolencia, al que conocí y desde entonces no he dejado de tratar. Y adquirimos algunos compromisos con la mayor solemnidad posible para el caso de que las urnas nos dieran la oportunidad de gobernar. Y lo cierto es que las urnas nos dieron la oportunidad de gobernar mediante un pacto de todas las fuerzas de izquierda del Parlamento regional. Llegamos a la presidencia y encauzamos una legislatura en la que tuvimos absolutamente claro que la cultura iba a ser uno de los vectores fundamentales de nuestras políticas públicas. Veníamos de una legislatura en la que no es que la política cultural hubiera sido mala, simplemente no había habido política cultural. Lo que había habido había sido una demolición de la política cultural, una sumisión presupuestaria absoluta, con partidas que directamente desaparecieron de los documentos que se aprobaban en las Cortes, con un desdén, un desprecio y una indiferencia hacia el sector por parte de los gobernantes que resultaba absolutamente hiriente, no solo por una cuestión de decencia, sino por una cuestión de sentido, si me permiten la expresión, patriótico. Unos poderes públicos que se desentienden de la cultura de la sociedad a la que sirven son unos poderes públicos que no merecen gobernar, que no están a la altura de esa sociedad, porque si algo, como decía el secretario de Organización Darío Villagrasa, si algo nos caracteriza, si algo da forma a nuestra personalidad, tanto individual como colectiva, si algo en definitiva nos enlaza, nos hace partícipes de una manera de ver el mundo, de una forma de sentir el mundo, de una civilización en definitiva, es justamente todo aquello que de manera simplificada llamamos cultura. Dijimos que en caso de gobernar teníamos unas prioridades fundamentalmente centradas en las políticas sociales, que habían sido también demolidas sin piedad: la educación, la sanidad, los servicios sociales. Hicimos los primeros presupuestos y nos resultó bastante difícil cuadrar las cuentas, porque teníamos que cumplir aquel compromiso y los recursos con los que contábamos eran bastante escasos. Entre otras cosas, en la campaña electoral dijimos que mientras hubiera una familia en Aragón que careciera de recursos para vivir con dignidad, no haríamos 1 kilómetro de carretera, y esto casi lo hemos cumplido, porque carreteras la verdad es que hemos hecho pocas. Si seguimos gobernando tendremos que hacer alguna carretera más. Y yo hablaba en aquella reunión del Teatro de la Estación, yo hablaba de la cultura desde el punto de vista de las políticas públicas que la gestionan y la impulsan, primero como un derecho a su disfrute, lo cual significa que se trata de facilitar al máximo desde la propia educación, y esto es algo que la consejera ha tenido absolutamente claro, pasando por facilitar el acceso al disfrute de la misma, sobre todo a los que no tienen recursos, facilitar el disfrute de la cultura, el uso de la cultura. En segundo lugar, facilitar el derecho a crear, el derecho a la creación, es decir, desembarazar de obstáculos el talento, que por suerte en nuestra comunidad autónoma existe mucho y a raudales, desembarazar de obstáculos ese talento y facilitar a los creadores que lo puedan desarrollar
y puedan dar lugar a creaciones en todos los terrenos, en el terreno de la música, en el terreno del teatro, en el terreno de las artes plásticas, en el terreno del libro, en todos los terrenos de la política. Y en tercer lugar, hablamos en aquel momento de la industria, de la cultura como industria, de la cultura como uno de los vectores de generación de empleo de nuestra comunidad. Yo hablaba con una ingenuidad prácticamente candorosa de intentar llegar al 5% del Producto Interior Bruto generado a través de la cultura. La verdad que ni siquiera sé muy bien hasta dónde hemos llegado porque instrumentos de medición precisos no existen. Yo creo que desde luego algo más representar en este momento en el PIB la cultura de lo que representaba hace 4 años. No obstante, no renuncio a desarrollar políticas que incrementen el PIB cultural dentro del PIB general. Y decía en aquel momento que, a diferencia de otros sectores económicos, a diferencia de otras industrias, la cultura tiene el valor añadido de que es la palanca, el factor, llámenlo ustedes como quieran, a través del cual más y mejor puede proyectar Aragón su imagen en el mundo. La cultura es nuestra mejor embajadora, la cultura es la que mejor nos significa, nos representa y desde luego desaprovechar esa potencialidad para darnos a conocer en el mundo, además en un mundo en el que cada vez estamos más interconectados, más nos debemos a la llamada y dichosa globalización y más tenemos que abrir nuestros caminos al mundo entero. Disponer de este instrumento y disponer de la magnífica calidad del sector cultural aragonés es algo que cualquier gobierno debe valorar y debe promocionar. No en vano en este momento creo que todavía dura la gran feria de arte de Pekín, la más grande del mundo. Ahora todo lo que hacen los chinos es lo más grande del mundo por definición. Pues bien, en esa feria está presente Aragón en una colaboración con el Instituto Cervantes, con el que estamos haciendo muchas cosas, y eso también es muy importante. Ir por el mundo de la mano del Instituto Cervantes es una pauta que tenemos que explotar al máximo, y tenemos que explotar al máximo eso, la promoción de Aragón a través de la cultura en un continente como el asiático y particularmente en un país como China, al que estamos yendo ya mucho porque es un país que ofrece unas posibilidades fascinantes para nuestra economía, pero que desde luego no tiene mejor carta de presentación que nuestra cultura. Nosotros no tenemos al Madrid, no tenemos al Barça, que por cierto son instrumentos de promoción formidable en China, pero tenemos a la cultura aragonesa, tenemos a todos y cada uno de vosotros que en mi opinión sois más importantes que el Madrid o que el Barça. En estos 4 años creo sinceramente que hemos hecho cosas, desde luego os lo confieso, menos de las que nos hubiera gustado, pero hemos hecho cosas. Creo que es bastante definitorio de lo que ha sido nuestra voluntad política el hecho de que las ayudas a los distintos sectores se han multiplicado no por 1 ni por 2, se han multiplicado por 10, a pesar de lo cual sigo pensando que son insuficientes. Creo que se ha tratado con mimo a todos y cada uno de los sectores, llegando a conectar con ellos, con sus necesidades, con sus problemas, con sus legítimas ambiciones. Hemos vuelto a ir a ferias. Hace años que Aragón no iba, por ejemplo, a Arco, lo cual es algo difícilmente comprensible. Hace años que Aragón no iba a ninguna feria del libro, algo absolutamente incomprensible. Hace años que los creadores funcionaban absolutamente a sus expensas en todos los terrenos, algo absolutamente incomprensible, y eso creo que en buena medida se ha ido poco a poco reconvirtiendo a una colaboración positiva con el Consejo de la Cultura y sobre todo con una relación pormenorizada con todos y cada uno de vosotros, con todos y cada uno de los agentes. Hemos desarrollado también todo lo que significa, aquí no está representado ese sector, pero para nosotros es muy importante, todo lo que significa el patrimonio cultural de la comunidad en sentido material. El inmaterial también, por supuesto, pero el patrimonio cultural material, que es uno de los elementos que una comunidad autónoma milenaria como la nuestra, una comunidad política milenaria como la nuestra, más tiene que tener en consideración. Lo sabe todo el mundo, yo creo que la historia no da derechos, pero nos constituye como sociedad, nos constituye como país. Somos como somos porque venimos de una historia determinada. Somos como somos porque hubo antes varios cientos de generaciones que fueron dejando su pozo
en los edificios, en las instituciones, en todas y cada una de las creaciones que desde hace 1000 años produjeron nuestras gentes del Pirineo, por no hablar antes de los romanos, de todos los pueblos que pasaron por aquí, y eso un gobierno con sensibilidad lo tiene que explotar. Primero porque además produce riqueza si se trata con esmero a través del turismo, y segundo por todo eso que les he dicho de engrandecimiento de la autoestima y de la conciencia colectiva como país. A eso también nos hemos dedicado estos años. Hemos defendido con uñas y dientes nuestro patrimonio en el contencioso nunca resuelto del todo de los bienes del monasterio de Sigena, que tiene un componente simbólico, y me atrevería a decir ahora que no lo oye nadie, incluso superior al valor artístico de las obras. Tiene un componente simbólico muy importante. Esto, por favor, no digan que me lo han oído esta tarde aquí, entre otras cosas porque vamos a seguir defendiendo ese patrimonio con uñas y dientes hasta que el último vestigio de lo que todavía está fuera esté otra vez en Sigena. Hemos desarrollado proyectos que son bonitos, el de los panteones reales. Queremos hacerlo con otro tipo de vestigios, con otro tipo de elementos. Hace un par de meses la consejera y yo mismo estábamos en Palermo, nos emocionábamos, que quieren que les diga, cuando veíamos en la bandera de Sicilia las 4 barras. Nos dimos cuenta de que al Mediterráneo lo hemos tenido demasiado abandonado en los últimos años. Volveremos al Mediterráneo, volveremos a Sicilia con las canciones de Joaquín Carbonell, con el teatro de ustedes, con todas y cada una de las muestras artísticas, para que los sicilianos vean que lo de Cataluña fue un puro accidente, que quienes realmente éramos los artífices de aquella maravillosa aventura éramos justamente nosotros, que lo único que no teníamos era mar. En definitiva, pretendemos desarrollar esa línea de política pública relacionada con el patrimonio, y que una comunidad autónoma como la nuestra, insisto, que mira al futuro, que tiene una aspiración absolutamente irrefrenable hacia la innovación, hacia la modernidad. Sin embargo, una comunidad autónoma como la nuestra no puede dejar de aposentar la innovación y la modernidad sobre su patrimonio y sobre su pasado. Ahora tenemos que plantearnos qué hacemos la próxima legislatura si gobernamos. Se trata en buena medida de continuar con las políticas ya iniciadas, y se trata, y lo digo en términos autocríticos, porque alguna culpa tendremos nosotros de lo que les voy a decir, de que una política cultural grande, que es lo que hemos intentado hacer estos últimos 4 años, tenga pilares administrativos y presupuestarios grandes. Hicimos cosas en el arranque de la legislatura que no estaban bien, pero estábamos en tiempos de austeridad, en tiempos de tratar de responder a unas determinadas demandas sociales, de que había que adelgazar y aligerar la administración. Por ejemplo, es un error que haya una sola dirección general en cultura. Tiene que haber clarísimamente 2 direcciones generales, una dirección cultural, otra de patrimonio. El pobre Nacho Escuin ha tenido sobre sus hombros una responsabilidad absolutamente desbordante, y que jamás había tenido sobre sí ningún otro director general. Tenemos que incentivar al máximo fórmulas que permitan, primero, facilitar el acceso al disfrute de la cultura de los jóvenes, sobre todo los jóvenes que tienen menos recursos, y que, segundo, signifiquen inyecciones de recursos a las industrias culturales que más lo necesitan. Cuando el otro día hablábamos del bono cultural de los 150, que podrían ser 300 euros, y que he de reconocer que es algo que le hemos copiado a Macron, que es algo que está haciendo Macron en Francia. Cuando hablamos de esto, no estamos pensando en que ese dinero se lo gasten los jovencitos, con todos los respetos lo digo, ni en la FENAC ni en el Corte Inglés. Se lo tienen que gastar en las librerías de la Comunidad Autónoma de Aragón, que las hay muchas muy buenas, y que en algunos casos sustituyen por pura heroicidad. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? O las compañías de teatro, etcétera, etcétera. Se trata por tanto, sobre la base de lo ya hecho, innovar, darle más estructura a la gestión de la cultura. Incluso comentábamos con la consejera hace un momento que por ser más eficaces en la gestión y por sacarla de ese marasmo que a veces es la administración ordinaria, pensar en soluciones como la que tiene el ayuntamiento con el instituto, ¿cómo se llama? Alguna fórmula de esa naturaleza. En definitiva, se trata de que sobre lo hecho, y habiendo demostrado ante todos ustedes que más o menos
seguramente muy inteligentes no somos, pero cumplidores de los compromisos sí que lo somos. Se trata de reencontrarnos, que es lo que estamos haciendo después de 4 años, en esta ocasión sin la música de Insolencia, sin las maravillosas paredes y el magnífico escenario del Teatro de la Estación, pero con un recorrido detrás. El programa electoral lo tenemos más o menos, no sé, pergeñado, está más o menos terminado, pero para terminarlo del todo queríamos tener estas 3 mesas redondas que se van a celebrar aquí esta tarde, si la lluvia no lo impide, no lo impide, y como siempre y por antelación nuestra más sincera gratitud, porque para nosotros, que evidentemente queremos tener una buena relación con todos los sectores de la sociedad aragonesa, esa relación positiva con la cultura nos resulta particularmente atractivo, interesante y entrañable. Por tanto, muchas gracias y que las mesas redondas sean fructíferas. Pues si les parece, damos comienzo a la primera de las mesas y por favor los ponentes moderados por Gabriel Sopeña, si pueden ir tomando asiento. Buenas tardes, ¿se oye bien? Tenemos 2 micrófonos. Bien, me cabe el honor de moderar esta mesa con los invitados que ven, María López Insausti, Toño Monzón, Sergio Falces y Fernando Vallejo. La verdad es que con el tiempo que tenemos, que son 45 minutos, voy a tratar de ser conciso y de intentar moderaros, aunque no sois muy levantiscos, la verdad. Representáis distintos sectores de la cultura aragonesa. Hace unos días se celebraba precisamente en este espacio, en el Pablo Serrano, auspiciado por la Casa y también por la Facultad de Filosofía y Letras, Kultursic, la feria de industrias culturales. Y allí se dieron determinado tipo de debates, en los cuales algunos de los aquí presentes también participaron, en los cuales hubo una extraordinaria animación. Creo que María estuvo además presente en uno de ellos, Toño también. La primera, lanzo una pregunta para que podamos comenzar a debatir. Estamos hablando de industrias culturales, de sector cultural, de industria, economía, generación de recursos. El presidente acaba de aludir a la implementación de políticas que generen todavía más un PIB que no es mensurable, como él ha dicho, pero que sin duda en la mente de todos los que os dedicáis a dinamizar las industrias está, porque tenéis que trabajar con números, sois SL, sois UTE, sois... La primera pregunta que se me ocurre formular para abrir el fuego es: siendo como es esta una mesa transversal en la cual estáis representados gente del teatro, de la música, lectura, música, también teatro, generáis sinergias, ¿pensáis que en efecto a día de hoy, en el 2019, hay una conciencia real de sector económico por parte de los distintos ámbitos en los que desarrolláis vuestras actividades? María, te tengo la más cercana. Yo creo que dentro del sector, en la mayoría de los casos sí tenemos esta conciencia de ser un sector económico. Nos ha costado llegar hasta aquí porque es verdad que nuestra cultura a veces nos impide hermanar cultura con economía, pero a mí me parece fundamental. Y sobre todo me parece fundamental no solo que nos lo creamos nosotros, sino darlo a creer a la sociedad. Yo creo que el sector cultural, que una de las conclusiones de Kultursic es que es un sector productivo y es imprescindible que la administración
invierta en él y invierta además en ese concepto de que es un sector. De que es un sector que además de generar empleo, es un sector de servicios. No se espera que haya grandes ganancias, pero sí se espera que genere empleo y que dé un servicio a la comunidad. Y además de eso, que cree un relato de la propia comunidad, porque lo que decía el presidente, yo estoy de acuerdo, nos estamos dejando comer terreno por otras comunidades con más inversión en cultura, con comunidades que por motivos varios, sobre todo porque tienen un idioma propio, han apostado por su propia cultura, con lo cual las comunidades, tal y como está distribuido el panorama en España políticamente, las comunidades que no invierten en cultura son comunidades que van a tender a desaparecer, pero van a tender a desaparecer incluso en su propia historia. Entonces creo que todo eso sí que lo da esa visión de sector económico, porque al final la economía es la que permite que subsistamos. Cuando las administraciones invierten en los creadores, en los artistas y en las empresas, estos creadores y estos artistas florecen, crecen, se distribuyen y se dan a conocer. Yo creo que tenemos que, además, hacer un esfuerzo todos por quitar de la mente del ciudadano la idea de la subvención y la idea del lloro. Yo, en estas mesas de Kultursik, todavía había un poco este argumento de pobres de nosotros, que nadie nos quiere, que nadie nos atiende. No, o sea, de verdad, plantémonos ya como lo que somos, con todo el orgullo del mundo. Somos trabajadores, somos empresas, somos gente que tratamos de vivir de este sector muy decentemente, con muchísima honestidad, que seguramente nos entregamos en el trabajo mucho más que en otras profesiones, porque además lo vivimos desde muy adentro. Y creo que es fundamental que comuniquemos esto al ciudadano, que cuando la institución invierte dinero en cultura, está invirtiendo dinero en un sector, no está dando subvenciones, porque la palabra subvención da siempre la sensación de que es un dinero que nosotros cogemos, nos metemos al bolsillo o nos gastamos en las cosas que nos gusta hacer y que no tienen trascendencia, y no es verdad. Cada euro que la administración invierte en este sector se devuelve a la sociedad multiplicado por 3 o por 5. Y si no se devuelve multiplicado y nos quedamos a cero, seguro que estamos devolviendo un bien cultural y un acervo que es imprescindible. Podéis interrumpir, cuando... Estamos muy bien moderados. Bueno, yo creo que estamos todos un poco en la línea de María, ¿no? Es decir, que el demostrar nada ante el sector, poco tenemos que demostrar si estamos todos en el mismo barco y todos pensamos lo mismo, ¿no? Es decir, que somos industria, generamos empleo, artistas, gestores, programadores. Sí que es verdad que en el otro lado nos queda todo por hacer. Es decir, que yo tuve un caso la semana pasada en mi propia familia que todavía había algún miembro de la familia que decía, claro, es que los artistas vivís de subvenciones. Es decir, esto que ha calado en la sociedad y que constantemente y todas las semanas, por un lado o por otro, lo vimos, ¿no? Es decir, que a mí me parece que ahí tenemos mucho que hacer todavía. Y poco más. La verdad es que estaríamos en la misma línea de María, que es lo que hablamos en las jornadas de Kultursik, que hemos avanzado mucho. Es decir, pasos de gigante, ¿no? Es decir, que después de los años, aparte de la crisis, los años de la nada que yo estuve en el gobierno de Aragón hace unos pocos años, después de pasarlos, unos los pasaron en la ciudad, otros los pasamos en proyectos en el medio rural, bastante más duros, con apuestas de algunos ayuntamientos por seguir luchando en el desierto, ayuntamientos muy pequeñitos, sobre todo del sur de Aragón, que es donde me ha tocado a mí trabajar en esos años sobre todo, y que años después, bueno, es decir, esperamos a partir de este año empezar un poco a ver la luz de nuevo, ¿no? O sea que ha sido complicado. Bueno, yo respondiendo, sí que creo que no somos conscientes a veces de ser parte de un colectivo. A veces somos como pequeñas cofradías que vamos un poco a lo nuestro como podemos, sacándonos el trabajo a veces de forma muy dura para conseguir pues satisfacción personal, pero a veces no del todo económica. Yo a muchos músicos les digo muchas veces, jo, qué buen músico eres, si fueras igual de bueno en ingeniería, hoy estarías, pues, oye, no consiste tampoco aquí en ser rico porque sí, pero sí que estarías teniendo un sueldo más digno del que tienes, ¿no? Sin embargo, eres muy buen músico y has tenido esa mala suerte, ¿no? Tu pasión es la música, vaya. Qué pringao, tío. ¿Por qué no hiciste, como decían tus padres, algo algo de sentido común, algo, por favor, algo digno, algo bien, que los familiares estén orgullosos de ti, ¿no? Pues no, se dedica a la música.
Respecto a dinero público, sí que hablaba antes el presidente del PIB, que si no ha llegado al 5%, que lo cierto es que antes de la crisis el PIB sí que de la cultura sí que llegó al que genera la General Motors. Vaya, a lo mejor si no fuéramos todos tan en cofradía, una cofradía, la otra, y encima a veces tirándonos los trastos los unos a los otros, a lo mejor la gente, la sociedad era consciente de eso. Somos, o podemos llegar a ser de nuevo, una General Motors. Y a la General Motors se le trata muy bien y nadie se queja de, es que, ¿cuánto dinero público le dan a la General Motors? Pues es que el sector cultural merece ese dinero por muchas cosas, ¿eh? Primero por lo que comentabais también, que a la gente le va a beneficiar, le va a repercutir, lo va a recuperar multiplicado por muchísimo. Y porque queremos que la cultura llegue a todo el mundo. Se trata de que la cultura llegue al máximo de la población posible, que sea accesible. Y por tanto, ese dinero es más que necesario para que la gente sepa, para que la gente no sea no ignorante, porque queremos una sociedad avanzada, y una sociedad avanzada es una sociedad con gente que tiene acceso a la cultura y que sabe de cultura y que es culta. Sin eso no hay sociedad ni hay absolutamente nada. Y si hay algo más iba a decir que no me acuerdo, bueno, que me emociono al hablar y tal, pero como queda mucho seguro que se me irá corriendo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Yo estoy en parte de acuerdo y en parte tengo algunas dudas sobre la pregunta que acabas de hacer. No tengo del todo claro que tengamos la conciencia de ser un sector industrial. Evidentemente somos un sector que intercambia una actividad mercantil o una actividad comercial. Somos sociedades limitadas, declaramos impuestos, tenemos, a veces alguien me dijeron que tuvo una vez beneficios, pero realmente cuando nos planteamos como sector industrial como tal y nos ponemos en comparación con otros sectores, muchas veces nos resistimos nosotros la comparación. No hace falta más que nos sienten en una mesa con sectores realmente industriales o realmente que se consideran de siempre, de la fábrica, del metal, de lo que fuera, como sectores puramente industriales. Dicho esto, yo creo que también a lo mejor tendríamos que plantearnos de qué manera somos un sector que tiene esos beneficios económicos, pero que no tiene que ser del todo industrial. A veces decimos, estamos mal, pero estamos mejor que antes, porque antes estábamos fatal. Si hay que agradecer a lo mejor estos últimos 4 años es que se ha dignificado un poco nuestra profesión. Y esa idea se va a comunicar a la sociedad. Pero a lo mejor lo que habría que pensar también es buscar políticas que comuniquen a la sociedad la necesidad de la cultura y que se cree esa demanda de lo que nosotros hacemos. Porque efectivamente, como decía María, nuestra actividad genera, por cada inversión que se hace en ella, multiplicado por 3 o por 4 beneficios económicos sobre el sector territorial en el que está. Y, por ejemplo, hay algo que se podría también tratar de desarrollar, que es unir las industrias y las iniciativas culturales con lo que ahora estamos hablando, el problema de la España vaciada. La cultura genera territorio y genera estabilidad de la economía en territorios que aparentemente no tienen interés. Un festival de música, un festival de teatro mantenido en el tiempo, genera otros sectores secundarios y terciarios que acaban arraigándose del sector. Hacen falta carreteras, hacen falta comunicaciones, pero hace falta también eso, que como la cultura, como derecho público, como derecho social, es necesario que tenga apoyo, como todos los sectores. Además, genera unos beneficios a corto plazo, a medio plazo y muy grandes a largo plazo. Si miramos ejemplos europeos, como ha citado el presidente en Francia, las políticas culturales a lo mejor están mantenidas en las esencias desde los años 50. Ya se ha mantenido esa política en la estructura, aunque haya habido cambios de presidentes, cambios de ideología, cambios superficiales, pero la estructura se ha mantenido. A lo mejor es el momento de plantearnos algo que también ha intentado este gobierno, un pacto por la cultura y un pacto por la educación, que mantenga una estabilidad en el tiempo, que es a lo mejor a medio o largo plazo, y que está bien que aumenten las inversiones en cultura y aumenten el apoyo por subvenciones, por contrataciones, creando nuevas redes, creando nuevos circuitos. Pero también habría que pensar a veces en esas medidas que, a mi entender, generan la demanda cultural y generan la dignificación del sector. Y entonces a lo mejor sí que podríamos hablar de un sector consciente, con un convenio colectivo, con una manera de trabajar regulada, con unas formaciones reguladas que tuvieran esa titulación que la sociedad también reconociera. A eso me quería referir ahora un poco al hilo de tu intervención, Fernando, y al hilo de lo que comentaba María. Todos vosotros,
incluso el propio Sergio, lo digo porque él no tiene, como tenéis vosotros, un espacio físico como el teatro, servís de punto de convergencia de numerosos elementos. Y tenemos a Toño, que ahora desde la programación de Castillos también sirve como ese elemento de vertebración. Es decir, a Castillo de Sadaba es difícil ir, si no se puede ir, evidentemente, pero si además de eso se implementa un festival que cada año va, digo Sadaba, como puede ser cualquier otro lugar. Al hilo de lo que tú comentabas, hay medidas concretas que se os ocurran. El presidente estaba hablando antes de la importancia de ir a ferias, claro que no se había ido a Arco. Y al respecto del pacto, dos preguntas. ¿Qué tipo de medidas concretas veis? Es importante restituir un circuito de conciertos, de salas, de manera que en un pueblo de 250 habitantes alguien pueda ver a Ibsen o escuchar a X, me da igual, no voy a citar nombres. Y, por otra parte, la segunda pregunta, que quizás es un poco más peliaguda, como moderador, ¿pensáis que es posible realmente un pacto por la cultura? ¿Pensáis realmente que dentro de todo el espectro político español todo el mundo está de acuerdo en que la cultura es un bien a preservar? Que la gente de la cultura no es cómica, no es saltimbanqui, no mete el hocico en el pesebre. Yo esto lo he oído, te digo cosas que he oído. Cuando se le puede decir a alguien, por ejemplo, que una de las empresas más subvencionadas, y además subvencionadas, es la Citroën, y cuando te compras un Citroën te dicen, oh, mira que estás tú subvencionando un coche. A eso me refiero. ¿Pensáis primero, es posible ese pacto? Y segundo, ¿qué medidas concretas se os ocurren para arbitrar lo que muchos de vosotros ya estáis a pulmón haciendo, incluso sin tener espacio? Yo te voy a contestar primero la segunda. Es decir, es casi una frase tópica. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Es complicado, evidentemente que es complicado. No se ha hecho, no sé, creo que nunca, un pacto por la educación y un pacto por la cultura. Hemos tenido sucesivas leyes de educación. De cultura no sé si se ha intentado siquiera hacer un pacto. Hay otros países que lo han hecho. Es muy complicado y no creemos que sea una tarea fácil. Y además no creemos que pueda ser una tarea a lo mejor a corto plazo, pero no se puede dejar de intentar. Creemos que sería beneficioso para la sociedad, para el derecho de acceso universal a la cultura, y sería beneficioso para el sector cultural también. Yo creo que fácil no es. Creo que este gobierno lo ha intentado y me parece que de momento no lo ha conseguido. No lo sé en qué punto está, pero no lo ha conseguido. El pacto por la educación, por la cultura, pues todavía a lo mejor no se ha empezado, pero se debería de empezar, en mi entender. Evidentemente fácil no es. Y medidas concretas, yo creo que a veces no es necesario descubrir permanentemente el Mediterráneo, copiemos las cosas que funcionan. Yo creo que sí es necesario articular otra vez unos circuitos que vuelvan a permitir que los pueblos puedan tener ese acceso fácil a la cultura, de una manera estable, por ejemplo. Hay más, pero no acapararé. Bueno, nosotros sí que tenemos, por ejemplo, espacios como este, donde hacemos conciertos. Al final este es un espacio de todos y es es algo con lo que cuenta mucha gente, porque la infraestructura es algo importante ponerla al servicio de las personas, ¿no? Aquí hacemos algo que se llama la Azotea de Estrellas, que con grupos de todo pelaje, de todo sonido, muchos emergentes. Y estamos muy contentos. Además, también es la unión de fuerzas, que es un poco de lo que hablamos ahora mismo también, la unión de diferentes sectores y con un precio además también, pues que también era importante que fuera bajo, ¿no? Que estuviera al servicio de todo el mundo, ¿no? Es un espacio público al servicio del público. Entonces, en ese aspecto sí que creo que es tan posible el hacer un circuito, por supuesto, de las artes escénicas, de la música y demás, es tan sencillo como que ya existe mucho de eso, ¿no? Y que hay que ir en esa línea. Y respecto a un pacto, pues tenemos que tener en cuenta y creernos el objetivo. Y creernos, evidentemente es más difícil que, bueno, es todo el mundo, creernos que como se consiga, dicho así claramente, lo petamos, ¿vale? O por lo menos no nos morimos de hambre, ¿vale? Que a lo mejor me he subido, o sea, me viene demasiado arriba. Que no es poco, ¿vale? Que si nos creemos eso, cuidadín, que somos gente que por separado estamos ahora mismo llegando a la luna, vamos.
Y estamos haciendo cosas realmente difíciles. Somos heroínas y héroes en cada uno en lo nuestro. Cuando esa heroicidad de verdad la unamos, es que vamos a conseguir cosas muy chulas. Entonces lo importante es no alejarnos del objetivo. Y lo otro ya se andará, ¿vale? Ya se andará. Pero yo creo que como todavía no nos queremos el objetivo, pues parece que ¿cómo lo hacemos? Pues si es que ni siquiera nos creemos que esto sea posible, ni para qué, ni por qué. No sé, si yo con mi empresa cada día ya estoy no sé cuántas horas y tal, y ahora nos tenemos que juntar, reunirnos, a hablar de qué, a divagar de no sé cuántas, lo típico de siempre, no sé, es la típica. Pues no es tan difícil si empezamos por el tejado, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Y venga, vamos a empezar por el tejado y los cimientos los iremos haciendo poco a poco, pero con el tejado bien presente, ¿no? Hacia la cima, que se vea bien, ¿no? En estéreo ibas a sonar. En total. Bueno, yo es que pienso que somos industria, algunos somos más titiriteros o saltimbanquis que industria. Entonces lo de la industria es una cuestión de comer cada día o dar trabajo cada mes. A mí me parece el panorama, es decir, soy siempre muy positivo y los que me conocen lo saben que siempre veo el vaso medio lleno, pero hay algunas cosas que me cabrean mucho como parte del sector y como parte activa que he sido desde hace muchos años. Los circuitos, las redes no existen, es decir, es lo que no ha sobrevivido, es decir, es lo que no ha sobrevivido a la nada de hace unos años. Todo esto se ha destruido por completo. La Diputación Provincial de Zaragoza, que de repente crea un plan plus, que la cultura desaparece y deja en manos de los ayuntamientos que piensen que es más importante programar una función de teatro o un concierto que hacer una acera. Pues yo lo siento, es decir, hago 40.000 kilómetros al año en Aragón, conozco muchísimos, bueno, iba a decir casi el 98% de los pueblos de Aragón, y los alcaldes y los concejales, muchos con muy buena voluntad, pero la mayoría, pues pues prefieren hacer una acera a contratar a un titiritero o a un músico. Quiero decir que a lo mejor necesitamos algo de casi adoctrinamiento cultural, ¿no? Es decir, volver al... yo recuerdo, guardo en casa, creo, un catálogo de los circuitos de 1989. Alguno todavía, yo creo que alguno está en activo, algún músico y algún actor está en activo por ahí, en el que los pueblos, es decir, veían cosas, estaba como muy instruido, ¿no? Eran como 3 funciones de teatro, 2 conciertos, un cine, 2 cuentacuentos, era como muy básico todo, pero claro, dices, han pasado 30 años y lo básico tampoco está en muchos pueblos. Es decir, que Zaragoza, es decir, las grandes ciudades o las capitales de provincia, o sea, las capitales a las comarcas a lo mejor pueden estar un poquito mejor. Quiero decir que ahora creo que Llueca está acabando su nuevo teatro, después de 20 años derribado. Los equipamientos de los teatros de los pueblos son, yo voy a decir de Sudáfrica, pero igual algunos están mejor en Sudáfrica que los de Aragón. Pero que todo es un poco que todo suma, ¿no? Es decir, que si la baraja se rompe por ese lado, si a veces no hay pactos entre las distintas instituciones para cuidar esto, pues como fue la desaparición de la Feria de Teatro de Alcañiz, que los últimos años fue Feria de Música y Teatro, que fue como la gran celebración, porque los que habíamos estado ahí desde hace muchos años, de repente fue un descubrimiento, y muchos de grupos de música y muchos músicos empezaron a hacer programas en pueblos donde antes nunca habían estado porque no los habían visto en el de tú a tú, que era un momento para encontrarse con los iguales, con los pueblos pequeños, con las gentes que hacen lo mismo que tú en otros sitios. Pues todo eso se perdió. Bueno, es decir, que podríamos seguir hablando de muchas cosas más, ¿no? Pero que yo creo que faltan muchas cosas por hacer. Es verdad que es decir, que en estos últimos años sí que ha habido un cambio, que hemos pasado del 0 al 80, ¿sabes? Es decir, que eso sí que somos conscientes todos de que ha pasado. En mi caso, por ejemplo, con los festivales de los castillos, que es un paso adelante después de casi una muerte por asfixia en el Festival Puerta al Mediterráneo, es decir, de 1987, festival más antiguo de Aragón, es decir, ha pasado un montón de gente, de artistas, de figuras, de músicos, de canta, es decir, la Bordeta en la inauguración, María José Hernández. Años de asfixia en el que no se apostaba por nada porque estábamos en el sur de Teruel y que, es decir, que
hemos tenido mucho más público siempre del público o sea, de la gente valenciana, porque somos en More, en Rubilos, o sea, el Gúdar es como la montaña del Levante, entonces, bueno, pues eso, es decir, era una cuestión de geografía, ¿no? Pero que el año pasado, con la reinvención de los festivales de los castillos, que supuso el recuperar el Castillo Valderrobres, que se había perdido hace 6 años, el de Llueca, que se había perdido hace 15, Sádava, que no había habido nunca, y este año que se suman Albalat del Arzobispo y Mesones de Isuela, que tampoco ha habido nunca. Es decir, que estamos llegando a 5 comarcas del territorio y que nos parecía muy interesante como proyecto transversal, es decir, un poco de dar un paso a más no quedar solo un proyecto en una localidad o en un municipio y que dar el paso al siguiente. Y luego otra cosa importante que es decir, que me he dado cuenta en estos años de trabajo en el mundo rural, es que hay como grandes nichos de trabajo cultural que no están ocupados por nadie, porque la gente no vive en los pueblos. Porque es muy idílico ir al pueblo el fin de semana o como un parque de atracciones, pero luego la gente no vive allí. Y entonces, bueno, hay muchos tipos de trabajo que nos están cubriendo. Y os voy a contar una anécdota, es como leer Aragón, 11 rutas literarias, 11 escritores aragoneses. Nos hemos recorrido, acabamos este fin de semana con Manuel Vilas en Ordesa, hemos estado en Cariñena con Carmen Santos, con Antón Castro en Cantavieja, que por cierto, la carretera entre Cantavieja y Ejulbe, al Gobierno de Aragón, que la arregle ya, que creo que está mejor la de Castejón de Valdejasa que la de Cantavieja. Nos hemos encontrado pues con muchos sitios maravillosos que o están desatendidos o es decir, museos que no se abren. En Bielsa, por ejemplo, un sitio maravilloso, el museo, pero resulta que un sábado por la tarde de primavera no está abierto. Es decir, que no es un caso aislado, es decir, que pasa en muchos sitios, ¿no? Es decir, que hay muchas cosas por hacer, pero claro, si todos vivimos en Zaragoza, la cosa está complicada. Sí, volviendo a tus preguntas, yo creo que el Pacto por la Cultura es imprescindible. Difícil, sí, porque creo que también tenemos una herencia social y cultural muy compleja en este país, donde la cultura se ha visto siempre como parte de una opinión política y no es cierto. Yo creo que sí que hay que hacer una labor pedagógica, pero creo que cuando se explican las cosas y cuando eres capaz de hacer ver a la otra persona, por muy distinto que piense, los valores que tiene el cultivar la cultura de tu comunidad, creo que se puede lograr, entre otras cosas porque realmente los responsables de que la cultura florezca son los propios gobiernos autonómicos. O sea, el gobierno central tiene muy poco que hacer. Entonces, el gobierno autonómico que no cuida de ese aspecto, insisto en que acaba siendo una comunidad que tiende a la desaparición. Me parece fundamental hacerlo. Creo también, como Fernando, que es un sueño complicado, pero bueno, parece que en general los partidos, por lo menos en Kultursik, sí que estaban dispuestos a hacerlo. Yo creo que lo que queda por hacer, que es muchísimo, porque efectivamente veníamos de un derrumbe total de 4 años de tirarlo todo abajo, ha habido una gran inversión, pero ahora tiene que volver casi a doblarse esa inversión, se tiene que doblar en personal de la administración y se tienen que doblar en planes. Efectivamente hemos descuidado completamente el territorio. En esta comunidad, además del Gobierno de Aragón, hay 3 diputaciones, que son las diputaciones provinciales, que son importantísimas en el territorio y que son quienes al final llevan la cultura a los pueblos. Si no somos capaces de que estas diputaciones entiendan el valor de la cultura, el Gobierno de Aragón se está peleando contra la nada. Entonces yo creo que tiene que volver a ejercer ese papel tutelar. Ya sé que no gusta y que a todo el mundo le gusta ser muy independiente, pero coger a las administraciones de las diputaciones, sentarlas en una mesa y decirles, señores, tenemos que recuperar los circuitos y tenemos que volver a llevar nuestra cultura y a crear nuestra cultura, porque no solo es llevarla, sino también a crearla, poniendo ejemplos. Pues es que el más evidente ahora mismo es Avizanda. O sea, Avizanda es un pueblo que no conocía nadie, ni prácticamente en la comunidad, ni en España, y de pronto la Casa de los Títeres, pues como Binefar
o en fin, como tantos otros ejemplos. Yo creo que este tipo de cosas, bueno, si se cuentan y se explican pueden funcionar, pero me parece fundamental un trabajo coordinado. Creo que hay que invertir económicamente, que hay que invertir en personal humano y también hay que invertir en el tema legislativo. Yo creo que hay un trabajo súper importante en la legislación en España y especialmente en la comunidad. Yo creo que ahora mismo tenemos dos problemas inmediatos, que habrá muchos más, pero hay dos problemas inmediatos. Uno es la ley de minimis, que afecta a nuestras ayudas cuando en otras comunidades no afecta. El Ministerio de Cultura tampoco afecta, porque se entiende que los minimis se crean para una competencia y no hay competencia entre mi teatro y el teatro de la estación. No hay competencia, somos dos modelos diferentes que cada uno tiene una manera de hacer, con lo cual no hay ningún problema para que ambos recibamos ayudas en las mismas capacidades durante varios años. Y luego yo también rompo una lanza porque creo que en los últimos años, y además creo que ha sido un cáncer que ha ido, y permitirme que le llame cáncer porque al final se ha convertido en esto, que es el tema de la intervención. O sea, está muy bien, hemos pasado de ser un país donde nadie controla nada a que todos queremos controlar, pero además queremos controlar como si todos fuéramos malísimos, ¿no? Y hay un problema muy serio dentro de las administraciones públicas con la intervención, porque realmente se está dejando el poder de decisión de cómo se maneja el dinero y cómo se justifica y cómo se invierte a personas que no son expertas en el sector y que no tienen esa capacidad de visión, y que si no hay un mandato político y una visión global, ellas por sí mismas, claro, no pueden hacer más que lo que hacen. O sea, ellas ven números, no ven personas, no ven desarrollo, no ven cultura. Entonces, si no modificamos esas dos cosas, es que al final el dinero que se está invirtiendo no se puede gastar, porque te ponen tantos impedimentos y te lo hacen tan complicado sin necesidad, porque dices, no, es que este sector, además, yo hablo por el teatro, o sea, en el sector del teatro hemos estado controlados desde el minuto cero y no se ha gastado, desde luego, en compañías, en empresas y en teatros privados, no se ha gastado nunca un dinero que no haya sido perfectamente justificado. Y creo que el tema de la intervención se ha convertido en algo muy dañino, que viene de una herencia del señor Montoro, me van a permitir que lo digan, que de pronto crea un instituto de Hacienda, un Ministerio de Hacienda con una serie de características. Y bueno, Montoro tenía muy claro que al sector de la cultura había que destrozarlo y efectivamente ha puesto su semilla para que al de la cultura y a otros, pero claro, a este le está afectando mucho y creo que políticamente quien gobierne tiene que tener la valentía de enfrentarse a este problema. Al hilo de lo que comenta María, y ya estamos entrando en la recta final, tenemos 45 minutos y habrá que dar la palabra también a los asistentes por si quieren hacer alguna pregunta, disculpa. María acaba de mencionar una cuestión que si no lo hubiera mencionado ella, lo hubiera mencionado yo. Hay determinado tipo de políticas, como la del señor Montoro, que da igual la heroicidad que uno pueda estar realizando, imposibilitan de todo punto que haya un avance y un progreso en esa construcción de herramientas ciudadanas, de herramientas de conciencia y del simple y mero espíritu crítico, ya no solamente desde las pequeñas empresas, sino de las grandes empresas culturales como la universidad, por ejemplo, a la que conozco bien. En ese sentido, quizá la última pregunta que os quería lanzar, con matices, desde luego, parece que todos estamos de acuerdo en que sería deseable la pelea por un pacto por la cultura, pero cabe todavía una pregunta al respecto. Es más sencillo, puesto que nos reconocemos con matices como sector, no industrial, sino económico, vamos a decirlo así, ¿cabría establecer una empatía mayor, una coordinación mayor a la hora de dirigirse a las instituciones? Gobierno de Aragón, diputaciones provinciales, universidad, etcétera, a los aspectos económicos, es decir, deberíamos no solo dirigirnos a la Consejería de Cultura o a la de Patrimonio o la de Cultura y Patrimonio si finalmente se desgajan, sino también a otras consejerías que tengan más que ver con el aspecto económico. Esa es la primera parte de mi pregunta. Y la segunda, y miro a Sergio porque él entenderá bien lo que voy a preguntar. Hay una parte de la empresa privada que está apoyando mucho iniciativas desde el punto de vista cultural. Lo digo por salas en concreto que están apoyando circuitos de pequeños conciertos, salas en Huesca, salas en Teruel, salas en
otros pueblos. ¿Pensáis que habría que también incentivar, no digo subvencionar, sino incentivar a ese tipo de iniciativas privadas? Sería, por lo tanto, dos vertientes en mi última pregunta para que lo comentéis. ¿Habría que coordinarse con otras instancias, aparte de con Cultura Patrimonio? Y dos, ¿cómo convencemos a la empresa privada de que, en fin, hay que programar a Ibsen, y de que un chico que acaba de terminar la carrera en el conservatorio y está componiendo música contemporánea no tiene que ir por ahí a comer palomitas porque nadie va a escuchar lo que hace? Fernando, sí. Por alusiones. Pues, hombre, cuando la administración, Montoro en este caso, quiso estrangular a un sector, supo cómo hacerlo y supieron coordinarse muy bien, hacen verdadera ingeniería en ese aspecto. Tenemos que, evidentemente, no queda otra. Tenemos que mirar todo desde un punto de vista muy global. Yo creo que hemos empezado hablando así y hay que terminar hablando ahora sí, ¿no? Tenemos que ir más allá del burro, el burro que mira solamente hacia adelante, ¿no? Y solo a nosotros mismos, a cada uno de lo que estamos haciendo. Y eso tiene que ver mucho también con las administraciones. Ellos lo hacen y nosotros, desde luego ahora la etapa es nueva. El espíritu Montoro sigue ahí, evidentemente, porque no da tiempo a cargárselo todavía, pero ¿cuánto le queda? Bueno, pues esperemos que todo apunta a que muy poquito, ¿no? Pero tenemos que ser listos, espabilados y es verdad que somos muy de cultura, muy de lo nuestro, y eso es así. Y lo nuestro no es cultura, es que lo nuestro estamos pagando impuestos, es que lo nuestro son muchas más cosas, ¿no? Habrá que hacerlo con visión global. En todo hay que pensarlo con visión global. Y también va ahí el pacto y muchas cosas, el ir todos juntos. Es que nos harán caso cuando seamos conscientes de que somos un sector, de que somos un montón de gente, que trabajamos para un montón de gente y que con un montón de dinero que gestionamos también y que producimos. Obviamente, con respecto a lo de las salas, fíjate que el apoyo... o empresa privada, en este caso, por ejemplo, y también hablo del tema de la intervención, vaya, es que resulta que en este caso, en el caso concreto de Zaragoza, hay problemas para grupos amateurs a la hora de tocar en directo. Entonces, un grupo profesional, un músico profesional, sabe perfectísimamente que tiene una empresa, sabe cómo tiene que facturar y cómo se las tiene que apañar. Pero es que hablamos de un porcentaje muy alto de gente amateur. Tú ponías el ejemplo de alguien que está saliendo del conservatorio, por ejemplo, ¿no? Sale del conservatorio y es un músico amateur que no es una persona autónoma, que no tiene empresa detrás. Y esta gente ahora mismo no se está permitiendo tocar en directo. En concreto, solamente es curioso en Zaragoza, ¿no? En España no pasa mucho, pasa también en otras ciudades. A veces nos conformamos, o las empresas nos conformamos, con algo tan sencillo como que no te pongan piedras en el camino. Dice, oye, de verdad, con eso ya empezamos bien. Y luego, si eso, ya invertiremos en el sector dinero público. Pero lo primero es que el sector pueda vivir un poquito en paz. Y ahí vamos a ir con el tema de la intervención. Dejándonos vivir en paz y tener en cuenta, ser conscientes de una realidad. Y es que la mayoría de músicos que ahora mismo son cabeza de cartel de festivales y que están moviendo dinero vendiendo discos y haciendo cosas dentro de la industria musical, son grupos que han empezado los primeros años sin poder facturar. Es la realidad. Y si esa realidad no la tenemos en cuenta, no tenemos en cuenta nada, porque estamos haciendo un flaco favor a la música en directo, y haciendo un flaco favor a la música en directo y a las empresas que apoyan la música en directo, hacemos un flaco favor al público y que el público llegue a esas empresas. Insisto en que yo creo que también podemos ser optimistas, y yo quiero ser muy optimista, ¿no? Que en una etapa que se tiene que terminar de abrir y de perfilar. Pero para que podamos funcionar, nos tienen que dejar que funcionemos, y para que haya heroicidad, que comentaba antes, nos tienen que dejar por lo menos espacio libre en el cielo para que podamos despegar, porque lo que hacemos es intentar despegar y darnos contra farolas, ¿no? Contra farolas apagadas, además, que no sirven ni para darnos luz. Pues eso es lo que queremos también, ¿no? Pienso. Yo te contestaría para que el sector privado invierta en cultura, para que ejerza esta labor. Las medidas que se me ocurren por otros países es desgravaciones fiscales, simplemente, y luego también que se regule el IVA. Cuando queremos, por ejemplo, exportar nuestras actividades culturales al extranjero, siempre partimos con
con una desventaja, que el IVA no es el mismo en otros países de Europa. Entonces, simplemente creo que esas son las medidas que se están haciendo. Hay muchas más, pero las más inmediatas son deducciones, desgravaciones fiscales de la inversión que se haga sobre cultura, de unas cantidades razonables y simplemente tiempo para que la sociedad vaya viendo que invertir en cultura también reporta beneficios económicos a estas empresas que van a invertir en la cultura. De momento son beneficios sociales, pero que también es un aumento de valor de la empresa. Con respecto a lo demás, yo creo que todo el tema de los interventores es verdad que lo sufrimos. Los interventores también están dentro de esta población que tienen derecho a la cultura. A lo mejor lo que les hacía falta es también tener acceso a esa cultura. Porque muchas veces nos hacen unas preguntas que son como de teatro del absurdo. Es decir, nos quedamos con una cara de cemento delante de ellos cuando nos preguntan algo porque confunden conceptos básicos de producción teatral con producción industrial. Entonces, no entienden muchas veces que a lo mejor podemos tener beneficios, porque les parece como que tenemos que ser todos amateur y tenemos que acabar nuestros ejercicios con saldo cero eternamente. Y entonces, de una actividad puntual, si tenemos una taquilla que cobramos, pues les parece que tienen que sacarnos a un concurso de una manera determinada por ser un concurso mayor, o etcétera, etcétera. Y no han ido nunca, a lo mejor, o muy pocas veces, al teatro, a un concierto, y desconocen ellos también. Ellos son también parte de nuestra sociedad. A lo mejor habría que invertir en esa educación y crear un diálogo con ellos. Vamos a dar por concluido, si os parece, esta mesa ronda, si no hay ninguna pregunta para los ponentes. Pues muchísimas gracias a los cuatro y dejamos el sitio para que vengan los demás. Gracias a todos. Buenas tardes de nuevo a todas y a todos. Damos comienzo a la segunda mesa, en este caso titulada Aragón, tierra de cine. Aragón, 3 provincias, 731 municipios, cientos de profesionales, una historia que en el caso del audiovisual comienza con una de las primeras piezas en esa salida de misa de 12 del Pilar en el siglo XIX, una tierra pionera en cine y en otras muchas partes de las artes, y que contamos con 3 profesionales que no solamente desde los ámbitos de la propia gestión sectorial, del diseño, del trabajo, de la formación, de la producción o de la dirección, pues nos van a poder comentar algunos de los aspectos importantes. Yo, como los principales protagonistas sois vosotros y yo tan solo tengo que ser un mero actor de reparto que pueda llegar a tener algún papel interesante en la propia confección de la mesa, sí que creo que para hacer un poquito más dinámica esta participación y esta mesa, pues podemos ir lanzando alguna de las preguntas, reflexiones, y también pues invitar al público en que en cualquier momento que tengan alguna duda, alguna consideración o alguna propuesta la podamos tener en este Aragón, tierra de cine. Únicamente como pequeña introducción, creo que el cine es uno de los sectores que más ha cambiado o que más en constante movimiento está también por las propias dinámicas que tenemos en la sociedad, las plataformas, la multiventana, la propia formación que hace que las personas se puedan especializar y trabajar desde la formación profesional, desde carreras universitarias, desde un ejemplo internacional y también nacional. Y creo que también podemos y ponemos encima de la mesa la reflexión de qué papel tienen que tener las administraciones públicas, en este caso el Gobierno de Aragón, o en este caso también otro tipo de administraciones, de cara a facilitar, a promover, a fomentar el fenómeno audiovisual en nuestra comunidad autónoma. Por tanto, la primera pregunta que os lanzo es: ¿qué os han parecido estos 4 años? ¿Qué diagnóstico vosotros pensáis que se tiene del comportamiento de las administraciones públicas y en qué se tiene que seguir profundizando? Con lo cual, si os parece, doy primero la palabra a Gaizka, que lo tengo aquí cerquita, y a continuación podemos empezar a entablar esta conversación. Muchas gracias a todas y a todos, y comenzamos con este bloque de Aragón, tierra de cine. Gaizka, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchas cosas se han comentado en la primera mesa, las dificultades con la intervención y tal, que son comunes, yo creo, a todos los sectores. Evidentemente, en estos 4 años,
ha habido una multiplicación por 10 de las ayudas que había en la anterior legislatura, entonces eso, claro, ha cambiado totalmente la posibilidad del cine. Yo me acuerdo, yo llevo haciendo cine en Aragón muchos años, yo me acuerdo que en el 2010 la competencia, o sea, como había poco dinero, solamente se presentaban 7, 8, 10 proyectos las ayudas, ahora están presentando 40. Lo mismo ha pasado en Aragón Televisión, se ha pasado de 100.000 euros a 400.000 euros de inversión, que claramente es insuficiente y que además que no cumple. Uno de los problemas que tenemos nosotros es la ley del audiovisual, que obliga a invertir el 6% del presupuesto bruto en producción de audiovisual europeo. Eso no está cumpliendo, pero sí se multiplica por 4. Y también ha pasado lo mismo, que ha habido una mayor, surgen más proyectos, porque si hay financiación, la creatividad existe, pero evidentemente se coarta porque no ve vías de levantar esos proyectos. Evidentemente son muy buenos, pero queda mucho camino por hacer. Ha habido muchos problemas, ¿no? El primero, la intervención en general, pero sobre todo la inestabilidad que hace que los presupuestos se aprueben tarde o incluso no se aprueben, que las convocatorias salgan tarde y que se resuelvan muy cercana, si no pasada, la fecha en la que hay que justificar la ayuda, lo cual está desvirtuando el concepto de la ayuda. La ayuda tendría que servir para crear todo, la ayuda pública tenía que servir para crear toda la estructura financiera de la producción. Si tú la ayuda la tienes una semana antes de justificarla, se está pervirtiendo, ¿no? Se está pervirtiendo. Entonces, eso es algo que hay que trabajar en legislación o en planes bianuales para que tú puedas saber el 1 de enero que tienes una financiación para una producción, con lo cual tú puedes planificar de una forma mucho más productiva e inteligente esa producción y conseguir más financiación. Esa es una de las primeras problemas. Otro, hombre, nosotros nos apuntamos también se han hecho intentos de crear un circuito para el cine aragonés, pero todavía no ha cuajado, ¿no? Yo vengo hoy de Barbastro, ayer estuve poniendo la película mía, y es que es un trabajo increíble convencer a los programadores que igual que ponen cine europeo, que es mucho más sencillo, que están con distribuidoras y tal, pues que pongan cine aragonés. Tenemos que hacer más en esa línea que comentaban de coordinar administraciones, pues que evidentemente las diputaciones que han financiado muchos de los proyectores digitales que están a lo largo de Aragón, y son muchos, pues que yo no le quito el derecho al de Barbastro que vea a Los Vengadores, Dios me libre, ¿no? Pero también creo que tiene derecho a ver pues otro tipo de cine que el zaragozano sí tiene, ¿no? Se puede buscar fórmulas de los jueves, trabajar con el hecho diferencial de que el creador vaya a presentar la película, como hice yo ayer, y yo creo que es darle una experiencia, y además que tiene el derecho, porque APA con sus impuestos ha ayudado a financiar ese audiovisual al que no puede verlo, en nuestro caso, más que por Aragón Televisión, pero no puede verlo en la sala de cine. Y eso es, o sea, trabajar en que yo creo que la resolución de las ayudas sea mucho más temprana, mayor financiación, no cabe duda que también será bienvenida, y luego apuntarnos también el tema de Aragón Televisión, el 6%, yo no quiero que se cumpla mañana, sería pasar de 400.000 a 3 millones, pero hay que plantearse que igual en la legislatura habría que llegar a ello. Nosotros tenemos un informe de la Comisión Nacional de la Competencia que efectivamente dice que el criterio debe ser ese, lo que pasa es que todas las autonomías se pusieron de acuerdo y prefieren no gastar dinero en esto. Entonces, ese es y luego el tema de los minimis. Efectivamente, el cine es caro, es bastante caro. Entonces, si tú tienes, en mi caso, una productora que aspira a producir todos los años, de tener un proyecto tras otro, tal como está la financiación, las vías de financiación ahora mismo en Aragón, en 2 años ya has llegado al minimis. Y además te imposibilita seguir produciendo. Yo tengo capacidad económica y industrial, empresarial para cometer más proyectos, pero que no puedo presentar porque me estaría compitiendo contra mí mismo, ¿no? O sea, además yo soy director y entonces priorizo mis proyectos como director. Pero me vienen muchas demandas de productoras de fuera de Aragón que querrían venir a Aragón, no solamente la financiación, porque cuando coproducen con un productor aragonés, al final te los traes aquí o le pones equipo técnico y artístico aragonés, pero no puedo hacerlo porque estoy compitiendo conmigo mismo. Y voy a citar 2 ejemplos. Yo en estos años he tenido 2 proyectos con mi empresa madrileña que podría haber coproducido desde Aragón y que seguramente pues hubieran dado muchas alegrías a Aragón. Estoy refiriéndome al documental de Carlos Sauras. Sauras es producción de Inval, pero claro, yo no podía presentarlo a financiación en Aragón porque hubiera saturado mi línea de ayudas. Y el cortometraje Cerdita, que ganó el premio Forqué y el premio Goya este año y que está por todos los festivales del mundo. Seguramente si yo hubiera podido romper esa barrera del minimis,
no solamente sería jurídicamente una empresa aragonesa, sino que hubiera metido elementos creativos y técnicos en la producción de estos trabajos. Bueno, yo reitero todo lo que se ha dicho aquí, sobre todo de las cosas que nos faltan por hacer, pero sí que me gustaría dar un mensaje positivo y remarcar todo lo que sí que se ha hecho. También se ha dicho aquí que veníamos de una época de mucha sequía, nos habían constreñido totalmente y creo que eso sí que merece un reconocimiento, se haya hecho mejor o peor. Y creo que también estamos todos de acuerdo. Por mi parte, por no ser repetitiva, porque estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Gaizka, que hay que cumplir una serie de requisitos legislativos. En la parte legislativa sí que haría más hincapié en la necesidad de los incentivos fiscales y de un cambio o de una aproximación a la ley de mecenazgo internacional. En nuestro caso particular, que sí que tenemos empresa en Estados Unidos, nos hemos visto constreñidos al intentar traer producciones aquí, a nuestra tierra, a Aragón. Sí que es cierto que hay un fuerte apoyo de la institución. Jamás nos hemos sentido para nada desprotegidos por el Gobierno de Aragón, que nos ha puesto en bandeja todo lo que desde su alcance nos podía dar a nivel de lo que legislativamente o legalmente o fiscalmente ellos podían aportarnos. Pero sí que es cierto que sí que nos quedamos, o sea, no llegamos, pues porque los incentivos fiscales, las deducciones que hay en otros países es imposible abarcarlas ni con el 20% que nunca se llega a cumplir aquí de rebate, ni con otro tipo de ayudas que los productores internacionales jamás van a entender, porque ellos consideran que tú estás bajando la calidad de tu producción para equipararte a ese precio que en otros sitios les devuelven directamente con dinero sobre la mesa. Entonces ahí sí que me parece importante ese cambio fiscal o intentar impulsar esa necesidad y plasmarla, ¿no? Como una de las herramientas que más necesitamos, por lo menos desde el sector de la producción de cine. Lo mismo pasa con la ley de mecenazgo, está muy emparentada con esto. Todas las inversiones que recibe el sector del cine, efectivamente, como ha dicho Gaizka, pasan por las ayudas y las subvenciones. Y al final el productor tiene que atravesar ese desierto porque le llega tarde el dinero, porque tiene que justificarlo. Aboguemos también por otro tipo de inversiones o algo que facilite esa gestión de las producciones. Y ya saltaríamos también a la parte de distribución, porque claro, la parte nuestra de cine está desde traer rodajes aquí, que creo que sí que es cierto que la Film Commission ha hecho un papel importante y ha puesto a Aragón en el mapa dentro de otras Film Commission que se estaban llevando todo. Al final pues hemos tenido aquí rodajes importantes, pero tenemos una industria que sí que puede dar muchísimo más, que nos podemos respaldar los unos a los otros. Y eso se hace en equipo también, o sea, no solamente desde el punto de vista institucional, sino también generando entre nosotros un asociacionismo o una necesidad de vinculación para que a la administración le sea mucho más fácil apoyarnos como grupo, como estructura que puede presentarse nacionalmente e internacionalmente. Y bueno, de momento ya está. Paso la palabra. Bueno, pues, en relación a tu pregunta de estos últimos 4 años, bueno, pues lo voy a contextualizar con este título de charla, ¿no? De mesa redonda que nos ocupa, que es Tierra de Cine, y que muchas veces reflexionamos al respecto sobre su significado y a veces su peculiar sentido, si lo analizamos. Voy a ser optimista, aunque parezca que lo que diga suena al principio un poco mal, pero con Gaizka hemos hablado mucho de esto. Es verdad que decimos Aragón tierra de cine y quizás habría que matizar y hablar que Aragón es tierra de cineastas, que ha parido, ha visto nacer a muchos cineastas aragoneses. Es tierra de rodajes cinematográficos, porque es cierto que lo es. También lo son otras muchas tierras, no hay que perder la perspectiva de eso, pero es la tierra de rodajes y lo vemos en el tráiler de Spider-Man de esta misma semana. O sea que Aragón es también cuna de los Vengadores. Si no habéis visto los Vengadores, no veáis el tráiler de Spider-Man porque hay muchos spoilers. Así que, pero se ve perfecto Belchite y es maravilloso saber que Spider-Man ha estado por Belchite, ¿no?
Y también es tierra de amantes del cine, ¿no? Aragón es una tierra de muchísima afición cinematográfica, pero es verdad que la asignatura pendiente y real es que Aragón no ha sido una tierra de producción cinematográfica autóctona destacada. O sea, las grandes figuras no han rodado, desde Chomón a Buñuel, no han rodado en Aragón, no ha sido su tierra de rodaje. Y aquí es donde viene la parte bonita. Yo creo que es quizás ahora cuando Aragón nos podemos empezar a creer que somos tierra de cine. O sea, estos últimos 4 años es la primera vez que tengo la percepción, en mi perspectiva de 2 décadas trabajando en el sector, donde nos lo podemos empezar a creer. O sea, yo lo noto en mi asistencia a mercados internacionales, en asistencia a eventos en los que hemos sido invitados del Ministerio de Cultura, en donde nos dicen, hey, ¿qué está pasando allí? Que realmente empezáis a destacar. Evidentemente tenemos autonomías mucho más potentes que nos sacan mucha ventaja y tenemos ya como todos los mimbres para crear un ecosistema, ¿no? Habría que reflexionar sobre algunos de ellos, pero la televisión buque insignia, que exista un Aragón Film Commission que todavía puede intentar vertebrar un poquito más esta dinámica de rodajes que nos afecten un poco más de cerca a las productoras, y por eso yo creo que ahora pues sí, podemos empezar a creérnoslo, y esa autoestima que hace que, como decíais en la mesa anterior, sea a veces un poco difícil pues mostrar este orgullo por trabajar en lo que trabajamos. Pues volviendo a Spiderman, que yo creo que va a ser mi nexo en esta mesa redonda, mi hija pequeña, 5 años, que sabe que me dedico a esto porque se lo tuve que explicar para explicarlo en la clase, a qué se dedica tu padre, y se lo intentaba un poco explicar y le costaba entenderlo. Entonces ahora cada 2x3, cada vez que veo una película que le gusta, me pregunta si la he hecho yo, y la de Spiderman me lo preguntó, ¿Spiderman la has hecho tú? Y yo, pues no, hija mía, no. Pero es verdad que noto que es un trabajo que tiene ese punto positivo de que es muy atractivo, ¿no? Y que hace que nos podamos sentir orgullosos frente a todas las dificultades que tenemos, ley de minimis, el 6% de la tele, un montón de factores. Pero yo, de cara un poco a los que estáis llamados a optar al gobierno, ¿no? También os diría que hay una parte positiva, y es que aunque vamos a pedir siempre que se multiplique por 10, por 20 la cuantía, el apoyo al sector, creo que hay un punto a favor para que crezcamos conjuntamente, y que por eso no tiene por qué haber ansiedad, y es que, como dice Gaiska, y esto hay que también tomarlo con pinzas, el sector tampoco tiene capacidad de absorber tan rápidamente un aumento de las ayudas tan potente. O sea, ahora mismo que tenemos unos fondos importantes, si lo comparamos con años anteriores, es verdad que el sector tampoco ahora mismo estamos tan maduros, salvo excepciones, como para absorber unas ayudas muy poderosas. Es verdad que vamos rápido y que algunos ya que estamos metidos en largometrajes decimos, a ver, 200.000 euros nos los podemos asumir tranquilamente en muy poco tiempo, porque las películas son muy poderosas. Una película independiente como la que estoy produciendo yo, pues estamos ya superando esa cifra con creces, ¿no? Así que bueno, que es una cosa de que vayamos creciendo juntos. Conforme se vayan incrementando los fondos, nuestra potencialidad también se irá incrementando. Bueno, nosotros primero justifico un poco mi presencia, que es que Miriam nos encuentra muy bien y yo como socio voy a intentar salvar un poco el papel. Interesante todo esto que apuntabais, y nosotros creo que podemos aportar una visión como industria auxiliar del cine, como nos dedicamos al vestuario, y que un poco paga esas consecuencias en el siguiente escalón, ¿no? de la producción. Entonces, me parecen 2 ideas muy interesantes que se han apuntado. La que apuntaba Gaizka un poco de la legislación, ¿no? No se trata tanto de cantidad, como muy bien decía, sino de adaptar la legislación. A mí me parece muy significativo el hecho de que eso tenga que sacar producciones fuera cuando no hay una voluntad de sacarla. Muchas veces hay una voluntad política de crear algo sin que haya tanto punto de partida, y aquí el punto de partida sí que lo tenemos, porque tenemos el talento, tenemos la capacidad, tenemos, como muy bien decíais, esa tierra de excepciones, ¿no? Tenemos a Buñuel, tenemos como excepciones cinematográficas. Y esto enlazo con la segunda idea. Nos falta quizás esa adaptación, estamos en un camino bueno, pero nos falta quizás esa adaptación de la legislación para algo real. Como decías, no es una cuestión de cantidad, a lo mejor, de más dinero, sino de adaptar la legislación a cosas, a lo posible, a lo que realmente podemos hacer. Y luego esa sensación de tejido, de crear tejido, ¿no? Nosotros tenemos una sensación de falta de continuidad como industria auxiliar. Sí, te llegan proyectos, te llega algún proyecto grande, pero no hay una continuidad en la producción, ¿no? Entonces yo creo que esas son las 2 ideas claves. El adaptar la legislación de alguna manera, aunque estamos en el camino bueno en estos 4 años, y el crear tejido, el poder sentirnos como entrelazados, ¿no? Como tejido industrial como tal. Creo que esas serían las dos ideas claves, ¿no? Sobre las que habría que trabajar.
Muchas gracias por esta primera ronda. Si en algún momento, lo dicho, hay alguna cuestión, yo creo que como elementos del debate también es importante, ha salido el tema de las ayudas. Yo a veces creo que las palabras engloban y conllevan también etiquetas, y las etiquetas al final limitan, y muchas veces creo que desde el propio sector, y permitirme que en este momento me ponga de parte, se ha aceptado con demasiada naturalidad el concepto de la subvención o la política de la subvención, no armando, como en el resto de cualquier sector económico, la política de fomento. Nadie piensa cuando compras un electrodoméstico A+, que eso está subvencionado, cuando compras un coche en baja emisión de CO2, cuando produces un determinado tipo de alimento en el campo aragonés. Es decir, al final estamos en una economía social de mercado en la cual hay una intervención de políticas de fomento, las cuales no se tiene que tener esa connotación de la subvención. Y creo como elemento también, porque a veces las cifras, pues bueno, esto con Nacho muchas veces que somos, pues claro, a veces nos toca jugar un poco el papel institucional de que nos tratamos de tú y nos abrazamos, pero en el Parlamento nos toca tratarnos de usted como portavoz y como compareciente muchas veces. Y sí que es cierto que en el tema de las ayudas en las que reflexionáis, el último presupuesto liquidado del ejercicio del año 2014, la anterior legislatura, en cine había una inversión de 36.234 euros, y en este último presupuesto iban consignados 532.000 dentro de los propios presupuestos de cultura, máxime con la labor que realiza la Filcomisión, máxime con esos 400.000 euros de Aragón Televisión. Pero yo creo, por ir sacando algunos elementos más también en el debate, ¿qué opináis o qué liderazgo ha de tener la Administración, en tanto en cuanto la Administración es un tractor formidable para la promoción, para la difusión y muchas veces también para el propio conocimiento de la obra audiovisual, porque todos sabéis y todos conocéis lo que cuesta levantar un cortometraje, un mediometraje, un documental, un largometraje, ya no vamos a hablar, a pesar que el último anuario de estadísticas culturales nos ha dado el mejor dato de producción en Aragón que hemos tenido en los últimos años, que han sido 7 producciones. Pero ¿qué papel creéis de liderazgo, de marca, de promoción y también de pedagogía que se ha de tomar por parte de los poderes públicos en cuanto no solamente a la atracción de los premios Forqué, que yo creo que esos primeros minutos de prime time en televisión española, cuando dicen buenas noches Zaragoza, bienvenidos, es una circunstancia muy positiva de cara al sector, sino la relación de promoción de pedagogía social y también de liderazgo que la Administración ha de llevar con los distintos sectores profesionales, empresas auxiliares, centros de formación, productores, a la hora de que, una vez que se atraen proyectos de envergadura a través de la Filcomisión, el poder tejer. ¿Qué papel tiene que tener la Administración y qué deberes nos ponéis? Que también es un poco, creo que, algunos de los retos que tenemos que afrontar. Bueno, pues hubo, por ejemplo, un papel que yo creo que fue al principio muy interesante, que fue el tema del Consejo de la Cultura, pero creo que hay que profundizar, hay que mejorarlo, los consejos de la cultura. Creo que fueron abiertos se quiso dar una vertiente como muy amplia, y cuando las cosas son demasiado amplias yo creo que pierden efectividad. Entonces yo creo que en ese sentido, y lo reivindico como presidente de una asociación de productores, creo que está bien escuchar todas las voces, pero a la hora de trabajar, hay que trabajar a nivel asambleario. No trabajar a nivel asambleario como otro órgano, como por ejemplo los órganos del ayuntamiento, que al final son ineficientes. O sea, creo que habría que acotarlos más y trabajar a través con representantes del sector que no defendemos lo nuestro, defendemos lo de nuestros representados, ¿no? Y yo a veces me siento que cuando en las reuniones está cada uno para hablar de su proyecto, eso no es efectivo. Y de hecho, al final yo tengo la sensación, y desde el cariño de Nacho, que al final ha terminado siendo un órgano informativo, pero no realmente para recabar informativo para comentar las bondades, que son muchas que se están haciendo desde el gobierno, pero no para recoger todas estas lo que estamos haciendo aquí, hacer propuestas concretas que se puedan llevar luego a legislar o a gobernar. Luego, el gobierno de Aragón tiene un problema a la hora de fomentar la cultura. No tiene equipamientos. Tiene este equipamiento, que no es el más idóneo para hacer cine. Sí, para el cine al aire libre, por ejemplo, no estaría bien, pero con todo el cariño al centro, al museo, no tiene una buena sala de proyección, con un sonido horroroso. Los equipamientos, a la hora de promocionar esa vertebración del cine a lo largo de la comunidad, dependen de ayuntamientos. De este ayuntamiento tiene muchos centros culturales en los que no hay cine, muchos centros cívicos que podrían abrir para dar
una alternativa al cine comercial y las diputaciones y las comarcas, ¿no? Y los pueblos. Entonces, ahí sí hablábamos de eso, de volver, no digo centralizar, pero sí es cierto coordinar unas políticas para que los programadores de los diferentes municipios, igual que el teatro, en el cine conozcan qué es lo que hacemos. Se ha hecho, por ejemplo, se ha hecho al hilo de, por ejemplo, de la iniciativa de promoción de los premios Goya, la edición de todas las películas que somos candidatas a los Goya, se puede hacer llegar a todos los programadores que sepan que hay un cine aragonés y que puedan programarlo. Pero claro, el gobierno de Aragón no tiene equipamientos propios culturales. Y no sé si tiene la capacidad de influir en las comarcas y en las diputaciones más allá de si son todas del mismo color, ¿no? Entonces, bueno, esa es una labor yo creo que desarrollar. Y luego, bueno, lo que sí puede hacer es efectivamente acciones como lo de los premios Forqué, que sí son acciones de imagen, pero claro, nosotros queríamos llegar más allá, queríamos llegar a las salas de cine. Y a diferencia del teatro, por ejemplo, que sí puede haber teatros públicos, no hay cines públicos. En Zaragoza, por ejemplo, tenemos una carencia. Cualquier productor aragonés que quiere que su película llegue al público tiene que pasar por unas salas que se vean un 50 o un 60% de la taquilla. Pues a mí me gustaría que pues eso, habiendo equipamientos como centros cívicos, pues que se pudiera hacer que una parte de la taquilla pudiera ir para el ayuntamiento, pero claro, acorde a lo que pues el teatro, un 20, un 30%, ¿no? Entonces, claro, sería más competitivo y tendríamos otras ventanas donde sean nuestros trabajos. Bueno, a mí me parece, en esta fase en la que estamos, que las instituciones deben liderar, vertebrar y coordinar. Igual en una siguiente fase podríamos ser más independientes, pero en este momento que estamos intentando crecer y afianzar la industria, crear estructura, sí que me parece fundamental, porque yo lo he sentido a nivel particular, tener el respaldo de las instituciones y sobre todo que ellas se encaucen y coordinen los diferentes sectores y las diferentes empresas que hay a la hora de crear una estructura y demostrar que sí que somos una tierra de cine. Esto es fundamental porque si no al final estamos desamparados, estamos en un momento de crecimiento, no estamos consolidados, vamos a llegar a donde queramos llegar, pero sí que es cierto que con el apoyo institucional se abren muchos más caminos y aparte tienen más herramientas que se deben de desarrollar más y que se deben de potenciar más para allanar el terreno y poder seguir creciendo. Por eso esta labor me parece importante. A otros niveles sí que es cierto que considero que para ayudar a la Administración a cumplir estos objetivos debemos de crear esa estructura. Es estupendo que vengan películas a rodar a Aragón, que la Film Commission nos traiga rodajes de fuera, pero luego, que viene un poco a lo que estaba diciendo antes, se vuelven a ir. Pues hagamos que se quedan de verdad, porque la estructura de cine de Aragón sí que puede abarcar todo el proceso cinematográfico, es decir, desde el rodaje hasta la distribución de las películas. En mi caso, somos una empresa de postproducción, somos los últimos en la cola y es muy triste tener que ver cómo la película sale y vuelve. Entonces, ahí hay un lapso en el que sí que hay profesionales en Aragón que sí que pueden hacer esa labor, no solamente la de service, sino la de producción, la de desarrollo, la de edición, y que vuelva otra vez a la postproducción. Y para eso sí que me parece que la Administración ahora mismo tiene una labor muy importante y mucho por hacer todavía, porque sí que se ha hecho, pero se tiene que hacer todavía más. Igual en una segunda fase nos podemos sentir un poco más independientes, pero ahora me parece fundamental. Sí, pues yo es que estoy muy de acuerdo con todas, con lo cual no voy a repetir, pero bueno, insistiría un poco en la labor de la Film Commission, que creo que en la fase 2 de la Film Commission tiene que tejerse mejor una relación entre la Film Commission y las empresas del sector y profesionales, que sea todo un poco más ágil, más transparente. De acuerdo, el rodaje de Spider-Man fue secreto, vuelvo a Spider-Man, pero la gente del sector tenemos que ser más conscientes de esas cosas, que no te enteres por una cosa o por otra, o sea, que somos lo suficientemente maduros como para guardar la confidencialidad de ciertas informaciones, pero tenemos que saber las empresas del sector con más facilidad cuando hay rodajes, que no sea que se nos informe, aunque sea con el rodaje desconocido, sin título, no puedes saber cuál es, pero te llamo para que puedas optar a ello. Creo que eso lo tenemos que hacer, lo he hablado con ellos y creo que muchas veces se soluciona con una newsletter tan sencillo como eso para que nos llegue la información. Interactuar, porque es que si no, no hay opción. O sea, eso tenemos que solucionarlo y creo que
que seriamente como fase 2. Chapó por la Film Commission tal como se ha creado, pero necesita, yo creo que una segunda fase. Y luego, pues por nombrar otro tema y dejar más opciones, el tema de los festivales. El tema de los festivales no es una cuestión de faranduleo, no es una cuestión de... Un festival en una comunidad autónoma es súper importante para los autores de esa comunidad autónoma. Y entonces aquí ya no hablo de que los aragoneses puedan ver el propio cine de los aragoneses, que eso entraríamos en el circuito de festivales, en las salas de cine que no sean solo Zaragoza Urbana, sino que haya más opciones, pero un festival de cine permite que un autor exista en España o en su mercado. Por ejemplo, aquí el festival más importante de cine, ¿no? Estamos todos de acuerdo que es el Festival de Cine de Huesca. Pero claro, ¿qué pasa? Que su etiqueta es de cortometrajes y tiene un prestigio internacional brutal, con lo cual una película estrenada allí, bueno, pues genera eco, pero no es lo suficiente. Y de los festivales de largometrajes que tenemos aquí, pues tenemos ahí un ecosistema muy majo, muy interesante, vamos, conocemos a todos los directores de festivales y sabemos el esfuerzo titánico que hacen, pero no tenemos un Málaga, no tenemos, por supuesto, un San Sebastián, ni podemos aspirar a ello, pero no tenemos un Sitges, no tenemos un festival de cine europeo como Sevilla. Tuvimos Cine Francia, que es verdad, con sus altibajos, pero fue una ocasión de encontrar un nicho y nos falta un festival que tenga repercusión nacional o internacional más allá del de Huesca. Y para los autores sería una ventaja. Yo cuando viajo a esas comunidades donde hay festivales digo, es que estos autores cuentan con la ventaja de que entran directamente ya en muchas categorías, ¿no? De las del festival. Y a veces en la oficial. Y sabemos que ayuda a ser de la tierra. Pues si consiguiéramos eso aquí, que alguno de los que hay aquí nacionales dieran un estirón, estaría bien. Muy bien. Dejadme que voy a recuperar un poco tu pregunta, que era qué deberían hacer las instituciones al respecto. Y yo creo que en primer lugar deberíamos, y esto tiene que ver con lo que decíais antes en la ponencia musical y trasciende un poco el cine, yo creo que lo que debe hacer, y además lo espero de vosotros, os interpelo directamente, te interpelo directamente, Nacho, no lo espero probablemente de nadie más, es no acomplejarnos a la hora de entender la cultura como un bien esencial. Igual que nadie se plantea la necesidad de la educación o de la sanidad, que la cultura tenga, yo creo, la misma consideración, ¿no? No podemos medir todo en términos económicos, porque la cultura produce unos beneficios que probablemente no tengan un valor tangible o medible, pero igual que ya no está de moda medir todo en Producto Interior Bruto, ¿no? Está Bután, que es el país con mayor felicidad interior bruta del mundo, pues igual debemos de cambiar tendencia. No podemos mirar solo en términos económicos todo. Y yo creo que tenemos que dejar ya de estar preguntando o justificando y huir un poco eso que decías de la cultura de la subvención, ¿no? Que yo creo que el lenguaje nos determina, como decías tú cuando hacías la pregunta. Entonces no podemos permitirnos eso ya, no podemos estar cuestionando el valor de la cultura todavía. Yo creo que es un valor intangible que cohesiona la sociedad. No tenemos que estar explicando otra vez cómo incide el cine, cómo incide la ficción sobre nosotros. Hay estudios muy claros sobre eso, ¿no? Sobre la necesidad de la ficción y sobre cómo cohesiona eso una sociedad y sobre la importancia vital en las personas. Entonces, eso es lo primero. Lo que creo que tienen que hacer las instituciones es comprender eso y ser las abanderadas de eso, en primer lugar, como concepto, de una manera conceptual. Permitidme que me haya puesto un poco filosófico y romántico incluso, porque, como dice mi hermano Antílope, las canciones salvan el alma, las canciones curan el alma, y las películas igual, y toda la producción cultural lo hace. Entonces yo creo que las instituciones debemos demandarles eso, en primer lugar. Y ahora, ¿cómo aterrizamos eso a lo concreto, no? ¿Cómo aterrizamos eso a lo concreto? Yo creo que la clave, al hilo de lo que decías tú, Aizka, es que a mí me encantaría que tú pudieras decir dentro de muy poco tiempo producción 100% aragonesa, lo que decías tú, ¿no? La postproducción, el vestuario, la localización, el rodaje, todos los extras, todos los auxiliares, todo 100% aragonés. ¿Por qué? Porque yo creo que tenemos el talento y tenemos los mimbres para hacerlo, ¿no? Entonces lo que hay que pedirle a las instituciones en ese sentido también es eso. Tenemos mucho éxodo, lo comentaba ahora Miriam conmigo, tenemos mucho éxodo de talento aragonés que está trabajando fuera porque no puede trabajar aquí y que probablemente no quiere trabajar fuera, le gustaría trabajar aquí, ¿no? Entonces yo creo que hay que pedirles ese esfuerzo, ¿no? Ese esfuerzo y esta necesidad de unión, de crear ese tejido, lo que hablaba antes, y no perdiendo de vista el concepto base, ese concepto inicial de no tener que estar justificándonos siempre, y a partir de ahí creemos una industria, siempre vamos a estar nadando entre lo que hablaban antes también en la música, ¿no? Que es nuestra pasión y que tiene ese componente pues romántico y tal, pero vivimos en un mundo capitalista, digámoslo así, y vamos a estar nadando entre medio, pero eso no tiene por qué ser perjudicial. Lo que tiene que traducirse esto, pues es lo que decimos, claro que tiene que haber un régimen especial fiscalmente, claro que tiene que haber, no subvenciones, inversión en cultura, claro que tiene que haber. Lo que no podemos hacer es estar justificándolo constantemente, ¿no? Yo creo que las instituciones y nuestra opción es la que tiene que abanderarlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que es la base a partir de la cual construir lo demás. Una anécdota acerca de las subvenciones, que antes se me ha olvidado decir.
Yo acabo de terminar una película documental y hay que calificarla en el ministerio. Entonces, yo tenía ayuda del gobierno de Aragón y tenía también del ayuntamiento. Entonces, había puesto en los títulos de crédito, siguiendo el mismo criterio, subvencionado, logotipo de Ayuntamiento de Zaragoza, subvencionado gobierno de Aragón, y había puesto subvencionado, también tiene subvención del Ministerio de Cultura, del ICA. Entonces el ICA me dijo, está bien, pero tiene usted que cambiar esto. ¿Cómo? No, no se puede poner subvencionado por el ICA, sino con el apoyo del ICA. O sea, la normativa, yo le hice esto porque la normativa de Zaragoza, del Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón, obliga a poner la palabra subvención, pero el ICA ya tiene establecido que la palabra es con el apoyo, porque parece una tontería, pero al final la sensación del espectador que está viéndolo es totalmente diferente, ¿no? Y eso, ya te digo, yo creo que es una medida muy sencilla, cambiar en las órdenes de la convocatoria que ponga con el apoyo de, y es uniformizar el criterio, ¿vale? Esto solo pasa aquí en España, porque tú cuando ves una película en Estados Unidos tiene apoyo de todas las instituciones que hay por haber y nadie juzga nada. O el modelo francés, ¿no? Que es un tópico, pero el modelo francés sabemos que funciona y en Francia nadie se plantea esto, nadie discute sobre esto, porque se da por hecho. Sí, de alguna manera esta primera idea, que además consiste en una técnica legislativa de cambiar la orden, nosotros nos hacemos cargo, y creo también que, volviendo a Spiderman, que era lo que decía José Ángel Delgado, no podemos salir de los superhéroes, un gran poder siempre conlleva una gran responsabilidad, y muchas veces vemos siempre la política o las instituciones excesivamente alejadas quizás de las preocupaciones del ciudadano común, del ciudadano corriente. El presidente Javier Lambán al inicio de esta jornada ha comentado una medida que nosotros ya avanzamos la semana pasada, que era el compromiso de un bono cultural para consumir en bienes culturales preferentemente, y esto lo adecuaremos normativamente como se pueda, bienes producidos en Aragón. Aquí entramos con cine, teatro, música, libros, tantos y tantos aspectos en los que quizás a veces hace falta ya no solo un incentivo, sino la pedagogía de beneficiar ese incentivo y de dar una imagen de sector. Yo quería preguntaros en una última ráfaga, esperando si hay alguna consulta por parte del público, alguna pregunta o alguna recomendación, en que no solamente el papel de las administraciones públicas, como creo que todos vosotros habéis puesto de referencia, es liderar, es coordinar, es adecuar normativamente, es poner los compromisos en el presupuesto público, sino además ¿qué creéis dentro del propio sector profesional, si entendéis que no solamente tiene que estar el aspecto del fenómeno cinematográfico comprendido a través de los presupuestos de cultura, sino que también tenemos que avanzar con el Instituto Aragonés de Fomento, con economía, con turismo? ¿Cuántas y cuántas rutas a lo largo de Europa y del mundo se están haciendo absolutamente famosas con un paseo de un personaje de una serie famosa, con una imagen icónica del cine, con un recuerdo romántico que todo el mundo recuerda de una famosa escena vista en una película ganadora de un Oscar? Es decir, al final la imagen cinematográfica es muy poderosa y siempre traslada al espectador el conocimiento que podemos nosotros valorizar de manera territorial. ¿Cómo creéis o qué pasos creéis que tenemos que dar en el futuro precisamente a que no solamente nos tengamos que centrar en producir cine, en apoyar al sector, en adecuar normativamente, sino en conseguir que todo lo rodado en Aragón, que tiene precisamente ese apoyo y ese trabajo minucioso de las largas filas de los títulos de crédito que aparecen en una película al final, que podamos poner Aragón en el mapa? Aragón, somos pocos, somos 1.200.000 y pocos habitantes, somos 731 pueblos, 1.500 núcleos urbanos y tenemos pocas salas de cine, pero tenemos una diversidad paisajística y una fortaleza que como sector también podemos poner al mundo. Una tarjeta de visita, una tarjeta de presentación, que ha ocurrido con las rutas que ahora está ocurriendo con Juego de Tronos, con la saga de James Bond, con tantísimas películas del Señor de los Anillos, aquellas sagas de Hollywood que en Aragón también han recaído una buena parte. ¿Cómo podemos trasladar una imagen de Aragón como comunidad puntera a través del cine? ¿Qué se os ocurre que queréis aportar? Hombre, una cosa como súper evidente es la asistencia a mercados internacionales. Sí. O sea, hay muchos, hay 2 o 3 súper importantes, y encima ahora sí hablábamos de China antes, ¿no? Pues ahora hay asiáticos que son súper importantes. Igual podíamos ir por la tangente, no ir a
al MIPCOM o al Marché du Film de Cannes a la primera de cambio. Igual podemos nosotros buscar la alternativa donde encontrar nuestro espacio un poco distinto, ¿no? Pero yo creo que eso es importante. Y aparte eso es una cosa como muy industrial, antes de que hablábamos de los miedos a citar lo nuestro como industrial o no, que además las productoras y lo hacemos con muchas ganas y con mucha pasión y que muchas veces es un espaldarazo. Una última cosa, aunque no tenga conexión con esto, comentar también que frente a la idea de que no tenemos pues eso, la posibilidad de planes plurianuales para el apoyo al cine, es verdad que desde hace unos años se ha buscado la manera y hemos llegado a un punto en el que tanto Gobierno de Aragón como otras instituciones, copiando un poco la fórmula, pues tenemos la fórmula, para los que igual no estáis súper familiarizados con esto y los que sí ya lo sabréis, de que una película ahora mismo, afortunadamente, que esto hace 10 años fliparíamos, se puede apoyar a desarrollo, escritura de guión, casting, teaser, a producción y a postproducción. O sea, estamos en una fase en la que una película puede estar 3 años con ayudas anuales peleando por diferentes fases. Eso para mí es un acierto. Sí, lo del presencia en mercados, igual que se habla de ir a la Feria de Guadalajara, al Mundo del Libro y tal, no es que tengas un retorno inmediato, no es que vas y vas a vender, pero sí es cierto que nos abriría el mundo a los que hacemos cine aquí y permite que lo que hacemos aquí les llegue a ellos, ¿no? Hay festivales, yo por ejemplo el año pasado con el gobierno vasco, el Sanidoc, aquí por ejemplo hay mucha presencia de documentales, ¿no? Es cierto, la idea, pues hay que ir a festivales documentales para poder sacar lo que hacemos fuera. La labor que se hace de promoción del catálogo del cine aragonés en los Goya, creo que hay que mantenerla, ¿no? Y además es que es de las pocas cosas en esta comunidad que está apoyado por 4 administraciones diferentes: Gobierno de Aragón, Diputación de Zaragoza, Aragón Televisión y Ayuntamiento de Zaragoza. Y yo como académico reconozco que mucha gente dice, oye, ¿qué pasa en Aragón? ¿No? Que de repente somos la única comunidad que manda un pack con todas las películas producidas en Aragón. Pues no es una gran medida, o sea, no vamos a entrar mañana en Netflix a meter nuestras producciones, pero son paso a paso cosas que se pueden hacer. Y luego cosas como intangibles, recordaba que fue muy emocionante este 23 de abril, este Día de Aragón, porque yo nunca había recordado un Día de Aragón en el que la palabra cultura estuviera tan presente. Estuviera presente en los homenajeados, en los premiados, con Joaquín, pero también con Paula y con el presidente. O sea, se citó mucho la cultura. Eso para mí me parece inverosímil. Yo que he ido a muchos días de Aragón, nunca se había tenido en cuenta tan presente la cultura. En ese sentido sí tienes una responsabilidad los representantes políticos, y me consta, tú eres un ejemplo, pero el presidente es otro, de que a nivel ciudadano os interesa la cultura. O sea, sois consumidores de cultura y eso al final se trasciende más allá de las siglas, sino que si la gente, nuestros políticos les interesa la cultura, eso lo harán trascender también a los ciudadanos. Por hablar, yo tuve una experiencia también muy negativa hace unos años. La anterior presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, vino al estreno de una película mía que debo agradecerle, La vida inesperada, de Atades, del mundo de la discapacidad, que fue en los cines Aragonia. Y esto era en el año 2013. Me dijo, ahí va, no sabía que aquí había unos cines. Reconozco que Luisa Fernanda Rudi vive en Zaragoza, o sea, y no sabía que existían los cines Aragonia. Entonces, luego la siguiente palabra que me dijo fue, claro, es que la política es muy absorbente, y me reconoció que lleva 20 años sin ir al cine. Claro, ¿cómo voy a pensar yo, aparte que luego los presupuestos pueden ser escasos y tal, qué sensibilidad puede tener la presidenta de un gobierno autonómico si no es consumidora de cultura? Si no ha ido en 20 años al cine, pues le dicen que en los presupuestos tiene que destinar 500 o 600.000 o 700.000 euros al cine y va a decir, ¿pero para qué? Si yo puedo vivir perfectamente sin cine, y sin cine aragonés ya ni te cuento. Digo porque al final es importante eso, o sea que los responsables políticos crean la cultura pero como ciudadanos, primero, antes de todo, porque si no, no sirve para nada. Pues yo contestando a tu pregunta te diría que una de las cosas es haciendo, y voy a contar también una anécdota. Nos invitó el Gobierno de Aragón a representar a Aragón Tierra de Cine y a la Film Commission en un encuentro de la Spain Film Commission con James Costos, que se le acaba de nombrar embajador de la Film Commission española, y de todas las empresas que había sobre la mesa, instituciones, Film Commissions pequeñitas, Film Commissions grandecitas, de todas, la única que sacó pecho y con mucha honra y como muy buena aragonesa fui yo, que era la única que tenía empresa en Estados Unidos. Nadie más había hecho tanto en ese momento, con lo cual, o sea,
a sacar pecho, que para eso somos aragoneses y para eso tenemos carácter y creatividad. Claro que sí, es que al hilo de lo que decía Ana, es que hay que romper una lanza y ser optimistas en eso, es que ya tenemos el talento, es lo que os decía al principio, a veces hay voluntad política de crear otras cosas y hay mucha menos base para hacerlo, y en el caso del cine tenemos mucha base en Aragón para hacerlo, y además probablemente el cine sea la gran arte del siglo XX y del XXI, ¿no? que abarca todo, la música, hay literatura en el cine, es un poco como ese arte global y probablemente de las que más repercusión tiene. Y en eso somos fuertes, lo hemos demostrado. Está el ejemplo de Ana, pero hay muchos ejemplos. Quizás, y vuelvo a mi idea inicial, nos falta que no sean excepciones, nos hace esta capacidad de crear tejido. Y eso, materializarlo, como dices tú, haciendo, es decir, haciendo películas que me gustaría ver con el 100% aragonesa, desde la primera hasta la última, o sea, dirigida aquí, rodada aquí, montada aquí, postproducida aquí, con el vestuario de aquí, con el atrezo de aquí, con los decorados de aquí, porque hay capacidad, porque no tenemos que partir de cero, no tenemos que dar dinero para crear a alguien o para formar a alguien que lo haga, ¿no? Ya hay gente que lo hace y que lo hace bien y que lo hace con un nivel, pues eso, teniendo una empresa en Estados Unidos, ¿os parece poco nivel? No lo es, ¿no? Entonces ya tenemos la infraestructura, seamos capaces de unirlo, de juntarlo y de sacar esa marca Aragón hacia afuera, ¿no? Pues muchas gracias, vamos a ir concluyendo, si hay alguna cuestión entre el público o alguna sugerencia o propuesta. Pues en ese caso sí que quiero de una manera totalmente sincera y a lo mejor porque me ha tocado durante estos años, entre otras cuestiones, ser portavoz de cultura en el Parlamento aragonés, el agradeceros no solo la honestidad y la franqueza con la que habéis mostrado vuestros argumentos, el optimismo, los deberes, los cuales asumimos profundamente, porque si para algo estamos en política es para transformar la vida de la gente, y transformar la vida también es cambiar la cultura, los hábitos, poner en el centro del tablero las políticas públicas en todos y cada uno de los órdenes de la vida, y que vamos a poder decir en esta despedida de una mesa titulada Aragón, tierra de cine, que una tierra que ha visto nacer a Chomón, a Buñuel, que ha visto a rodar a decenas y a centenares de directoras, de directores internacionales, que ha promocionado desde el Pirineo hasta la comarca del Matarraña, que ha tenido grandísimas leyendas en el pueblo viejo de Belchite, en la estación de Canfrán, en el inhóspito desierto de los Monegros, en tantos y tantos espacios, pues que todo ese talento, que todo ese bagaje patrimonial del sector personal y profesional, pues no se vea minusvalorado, y que entre todos, como muy bien decíais en vuestra última argumentación, pues lo podamos llevar a práctica, y que ojalá dentro de 4 años estemos hablando de que no solamente hay que continuar o hay que fortalecer, sino de plantearnos nuevos retos de futuro, porque al final el cine en Aragón es una marca de identidad, es una seña de raíz y es un elemento internacional y profundamente humano que nos muestra a los aragoneses y a las aragonesas tal y como somos. Así que, en nombre también del partido, pues muchas gracias a todos por vuestra participación, y estamos a vuestra entera disposición, independientemente del resultado electoral que saquemos. Bueno, muchas gracias. Y si pueden ir pasando los miembros de la última mesa. Me voy a poner aquí por no estar todas las chicas juntas. Yo quedo en el medio. Ah, que aún tenemos una más por aquí, ¿no? No nos falta nadie. Sí, venga. Es que vamos a quitar una silla porque... Ya no sé cuál ¿Qué tal, Adriana? Que hace tiempo que no te veo. Adriana, hace tiempo que no te veo. Pues bien? Ya, nos hablamos el día ese de ¿Eres Energy. feliz? Que tiene puesto... No eres feliz, ¿no? No eres feliz. Soy un poquito porque mañana será la base. Buenas tardes. Bienvenidos a la última de las mesas sobre creadores. Pero en alguno de estos casos, más que creadores, son personas que podían haber estado también en otras mesas. Porque obviamente Joaquín Carbonell también es una industria cultural en sí misma. Absoluta, una industria cultural en sí misma. Adriana Oliveros, además de ser una creadora y una persona vinculada al periodismo cultural, que es importantísimo y es un tema que además me gustaría que tocáramos en esta mesa porque es fundamental de cara a la difusión
también hay que obligar al periodismo cultural, igual que hay que obligar a las instituciones, creo que hay que obligar a los medios a que se hagan las cosas como creo que hay que hacerlas. Pues la ética está para todos. Félix Teira, un escritor de larguísimo recorrido, y aparte de todo eso yo creo que ha generado con su propio sello una literatura que no solamente ha triunfado aquí, sino que ha triunfado fuera. Yo creo que eres el único autor aragonés que ha publicado con Mario Musnik, que creo que eso creo que eso no es ninguna tontería. Quizá el mejor editor que ha dado o que ha estado en España, superior a Anagramas and Company, alguien que cuidaba los textos. Y un poco también para hablar de ese proceso del libro, porque siempre cuando hablamos de industrias culturales y hablamos de los grandes retos, obviamente artes escénicas, pues claro, tiene un peso espectacular, porque sois un sector bien asociado, bien vertebrado, que se ha consignado muy bien. El cine estamos viendo que se está incorporando muy bien. El arte no, lo intenta, pero bueno, también tenemos que hacer ahí mucho trabajo. A través de la Asociación de Galerías se ha intentado, hay que continuar trabajando. Pero hay un sector muy frágil y muy débil, que siempre es el sector del libro, por la soledad del escritor y la dificultad en esta tierra de poder tener un proyecto editorial, que bien todos sabemos lo difícil que es eso, y mantenerlo en el tiempo y sobrevivir con y sin subvenciones, porque pues bueno, no es nunca tan fácil. Y Cristina Huarte, artista joven aragonesa, que el año pasado expuso aquí en el Pablo Serrano, que se marcha ahora a través de su presencia en Arco este año, precisamente en el stand de Aragón, ha sido seleccionada para una beca en Perú, donde se va a realizar pues otro proyecto, y creo que bueno que también nos puedes plantear ese prisma. En principio, aunque hago la introducción uniéndoos con las industrias, la primera pregunta es puramente como creadores, ¿no? Se supone que la cultura es la marca que nosotros dejamos siempre en la historia. Se nos va a reconocer por la cultura, no se nos va a reconocer por otro tipo de cuestiones, se nos va a reconocer por nuestras creaciones. ¿Qué necesitáis? ¿Cómo os sentís? ¿Cómo se crea en Aragón? Y te voy a pasar yo el micro, compartís vosotros. ¿Cómo podemos mejorar el estatus del creador para que tenga más seguridad, para que se reivindique como precisamente un profesional de la creación? ¿A mí me empiezo? Sí. Estoy escribiendo mis memorias. Llevo 170 páginas y aún no he empezado. Vamos a ver. Yo hace 43 años que publiqué mi primer disco con ayuda de todos. Y desde ese día, lo dije cuando me entregaron la magnífica medalla, el presidente, sobre la cultura aragonesa, lo dije, yo siempre me he sentido un intruso, por una razón. No es porque no me guste cantar y porque no tenga afición o hacer otras cosas. Yo sé que canto muy bien, además. Es así. Por ejemplo, para montar a caballo no valgo, pero para cantar, y tú sí, pues sí, efectivamente, y Isabel Coronas también, por ejemplo, monta muy bien. Yo no valgo para eso, pero para cantar sí. Entonces, y para hacer otras cosas, que no puedo decir aquí. Entonces, a ver, no he bebido más que agua. Desde hace 43 años que publiqué el primer disco. Tengo la sensación de ser un intruso, como dije el día de la medalla, quería retornar a eso, por una razón muy sencilla, porque primero, aquí no hay una industria que nos lance, no hay un mercado que nos lance a aspirar a ser un Serrat, por poner un ejemplo, o un Sabina. Yo hace poco escribí en Facebook, cuando la gente se quejaba, de, todos no podemos ser Sabina, tenemos que ser otras cosas y asumirlo. Para hacer una carrera más modesta. Bien, yo tengo muy claro hace muchos años que no puedo ser Sabina ni Serrat. Primero, porque no lo valdré, y segundo, porque no tenemos mercado. Yo me quejé ese día también de la medalla de que no tenemos espectadores, no hay mercado, con lo cual ya partimos, los catalanes son 8 millones, nosotros somos 1 millón y poco más. Entonces poco se puede hacer. Entonces tengo esa sensación. Y luego, recorriéndome Aragón con mis canciones modestamente con la guitarra, otras veces cuando podían pagarlo con más músicos, siempre tenía la sensación, te lo digo Nacho sinceramente, de que me estaba llevando las perras de los aragoneses sin derecho. Diciendo, mira, como decía un guitarrista francés, Philippe, que tengo, acababa los conciertos y decía, ya los hemos vuelto a engañar. Es decir, porque yo intuía
que los propios gobernantes no se creían lo que yo estaba haciendo. Si los gobernantes que te dan algunas ayudas, algunas subvenciones para que vayas a ese pueblo, no se creen que lo que estás haciendo es importante para la tierra, tú acabas creyéndote que le estás robando el dinero. ¿Me entendéis o no? ¿Es entendible lo que estoy diciendo? Si no, lo explico mejor. Yo creo que es entendible. Entonces, nunca he tenido la sensación de ser un gran artista, pero precisamente porque los que de alguna forma vivían a mi lado no se lo creían tampoco. Yo sé que soy un gran artista y que voy a los pueblos y gusta mucho. El otro día estuve, el sábado pasado, en un pueblo de 50 habitantes y vinieron 200 personas. El pueblo se llama Monteagudo del Castillo. Por cierto, al enterarse la alcaldesa de Allueva, me llamó ayer corriendo, Teruel también profundo, y solo me llaman del Teruel profundo. Me llamó la señora Pili, se llama, Pilar, oye, a ver si puedes venir, digo, y yo pues tengo esa debilidad y sí, ya nos arreglaremos con el dinero, no se preocupe. Allueva tiene 14 habitantes. Entonces, más bien tengo la sensación de ser un misionero, más que un artista, que lleva la alegría y los misterios de la música y de otros trucos, pero cuando llegas allí y en ese pueblo de 14 habitantes vienen 200 personas o 150 que vienen de toda la comarca porque es el acontecimiento, uno tiene la sensación de que sí están haciendo las cosas bien y que sí vale para algo lo que estás haciendo. Claro, cuando fui el año pasado a Salcedillo, 7 habitantes, el pueblo más pequeño de Aragón y el segundo de España, y te recibe el alcalde con una alegría, pero por fin, oh, qué alegría, Joaquín, qué honor para nuestro pueblo. Y dices, claro, yo estoy en una escala, yo juego en tercera división y sin hierba, perdón, sin césped. Entonces, lo mío es otra cosa. Yo no puedo aspirar a emular a Serrat y a Sabina porque me faltan tantos kilómetros por recorrer todavía. Es decir, mi visión es la de un misionero casi. Entonces, estáis hablando aquí de una cultura, yo he oído 500.000 euros, digo, ¿qué es eso? Para el cine y tal. Pues, sí, yo hago un disco y de vez en cuando, pues cada 4, 5 o 9 años, un disco. Y si puede ayudarme el gobierno, pues me ayudáis con algunos dineros, yo feliz, porque hacer un disco cuesta mucho dinero. Y yo no estoy dispuesto a hacer discos mal grabados y con malos músicos por hacerlo. No, por eso no hago discos. Hasta que no tengo el dinero, no los grabo con los mejores músicos del mundo. Bueno, pues eso cuesta mucho esfuerzo. Yo ya estoy un poquito cansado. Y a mí de alguna forma me ampara y me da energías y vitaminas, pues cuando voy a ese pueblo y la gente te lo agradece como si hubiera ido un doctor y no tenían médico. O sea, pues, entonces mis alegrías son inmensas, mis dineros escasos. Y ahora empiezo a notar que la administración se lo está empezando a creer un poco. El hecho de que me dieran la medalla, no, claro, el hecho de que me dieran la medalla al mérito cultural para mí ha sido una cosa insólita. O sea, si yo casi estaba en Argentina cuando me llamaron porque no esperaba nada. En vez de decir cada 23 de abril, Joaquín, estate cerca de Zaragoza, por si te llaman. No. Y esta vez pues tampoco, pero me pillaron en Zaragoza. Entonces yo estoy contento, sigo mi marchica hasta que Dios me dé fuerzas o quien sea. Y esto de la industria y las ayudas me vienen un poco grande, te lo digo, es porque nunca lo he visto. Yo he vivido en una tierra donde esto no existía. Entonces, bueno, habla tú. Que tengo uno aquí, quedároslo vosotros. Bueno, yo estoy muy contenta para empezar porque Joaquín Carbonell y yo estamos abocados a estar juntos, ¿a que sí? Hemos sido muchos años compañeros de pupitre. Pero tampoco les cuentes a esos señores. Oye, tú les has contado lo tuyo con... Lo que no les interesa. Tú les has contado lo que no puedes contar que sabes hacer, incluso. Y hemos dejado volar nuestra imaginación. No, pero hay una cosa de la que ha dicho Joaquín que yo creo que es clave, que decías, voy a no sé qué pueblo y es que entiendo que ni el alcalde se lo cree, que piensan que les estamos robando el dinero. Yo creo que al final la base de esto es creerse un proyecto. Hablamos, o había un título en esto que era la edad de oro de la cultura en Aragón. A mí me parece muy importante el concepto que en los últimos años se ha vivido de la cultura. Por lo siguiente, hay dos maneras de ver la cultura. Una es meterla en un coto cerrado y ver que es un bien que solo pueden tocar unos pocos y que hay que preservar. La otra opción es decir, la cultura hay que abrirla porque la cultura es parte de nuestra conducta, es lo que nos va a hacer pasar a la historia y por lo tanto tenemos que contagiar. El problema es que yo creo que la cultura contagia en círculos concéntricos. Cada vez puede haber un poquito más de gente que vaya aprovechando esos espacios abiertos,
pero no vamos es muy difícil lograr, por mucho que queramos nosotros, por mucho empeño institucional que haya, que el 100% de los humanos quieran ir al teatro o leer un libro o escuchar música. Sobre todo con los plazos en los que todos nos manejamos. Es un problema manejarse con plazos de 4 años en cultura. Porque quizás ese 1% más de personas que van al teatro ahora, en realidad el efecto lo notaremos en 20 años, en la siguiente generación. Será gente que, aunque sea, le leerá un libro a sus hijos y entonces esos hijos igual se acercan un poquito más y vamos ampliando círculos concéntricos. Pero el problema es que pensamos en plazos demasiado cortos. En este sentido, creo que abrir las puertas a la cultura, yo soy partidaria de abrir las puertas siempre a todo, de que estemos en el Pablo Serrano, de que la gente pase por el Pablo Serrano para, aunque sea para maridar música con tapas, y que la fórmula cultura-ocio sea viable para que haya más gente que se acerque a esto. Me parece interesantísima, que consideremos que la cultura lo impregna todo. La cultura lo impregna todo, desde el diseño de moda, antes estaba por aquí Miriam Doz y Santi, han estado, bueno, siguen aquí, no sé, es que están a lo lejos ya con... todo, desde eso a, evidentemente, la literatura, la música, hay muchas manifestaciones de cultura. Luego está, esto es como el tiempo o el clima existe en todo. Otra cosa es que luego a uno le guste que llueva o al otro no le guste que llueva, pero la cultura está absolutamente en todo y hay que tener ese respeto. Desde ese respeto me hacía gracia lo que decía Joaquín. Yo también me siento a veces en una intrusa porque me limito a contar cosas que me parecen tan maravillosas, pero se hacía una reflexión antes que tiene que responder a esta edad de oro de la cultura. Hay muchas actividades, hay más puertas abiertas, pero es muy difícil que estas personas con las puertas abiertas, aunque se abran más de las instituciones, aunque los fondos sean pocos y los esfuerzos muy pasionales, es difícil que entren en los medios, porque todos sabemos cómo se trabaja en los medios a día de hoy. Porque hay muchos más gabinetes de prensa que periodistas. Hay pocos periodistas especializados. Hacen falta espacios de sensibilidad en todos los medios. Tengo ahí a Gabriel Sopeña y no dejo de pensarlo. En Cana Saturno es un ejemplo de alguien que tiene la sensibilidad. Yo como periodista sería incapaz de hacer según qué cosas porque carezco de la sensibilidad. Sé que tengo que batallar para dársela, pero hace falta gente que especialmente sepa escuchar a ese músico contemporáneo para que tenga una vía de difusión y que los esfuerzos lleguen a la masa. Y también hay que ir al cine con palomitas y ver Los Vengadores, que yo seré la primera en ir a ver Los Vengadores, pero tenemos que dar espacio para todo y Los Vengadores se van a hacer sitios solos. O sea que, bueno, que hay mucho que reflexionar y me he alargado y estando aquí Félix, yo me callo. Muy bien. Voy a hacer una exposición en 2 partes, porque esto era la edad de oro. Y Ana antes en la mesa del cine decía sacar pecho. Yo voy a sacar pecho. Publicaba un artículo en el periódico que se titulaba Pasen y lean hace 1 año y medio, cosa así, diciendo que si en la literatura hubiera competiciones como en el fútbol, que Aragón jugaría en la Champions. Y lo digo y puede parecer una afirmación desmesurada. Entonces la voy a razonar un poquito. Hay que abrir el balcón y ver cómo está la plaza. Pocas veces ha habido una situación, al menos en la prosa, en la poesía, Daniel, lo podrías explicar tú mejor que yo, pero en la prosa tan excepcional. Fijaros, literatura juvenil, un tema menor, pero si no hay literatura juvenil no hay lectores. Lo que pasa es que parece que un desprestigio. Este que ha hecho una novela juvenil, cosa menor. Los premios, hay 6 personas en Aragón que han recibido todos los premios nacionales de literatura juvenil e infantil. Os podría citar, no es que tal, no os voy a citar, pero el EDB, el Anaya, el Cervantes Chico, 2 veces en casi 2 años seguidos, el Anaya, el EDB, el Barco de Vapor, es decir, todos los premios están copados por 6 autores aragoneses. Y saco pecho. Habría que decirlo, y bueno, por fuera nos ven así. Aragón, una potencia en literatura infantil y juvenil. Otra potencia en literatura, en novela histórica. Y también no voy a dar nombres, pero es que si no ganan el Planeta, están por todos los sitios. Otra potencia en ensayo, y terminaré con esto al final. Pero sobre todo una potencia en novela, porque se está haciendo de todo. Antes decías el panorama aragonés y nombrabas 5 o 6, pero ahí está la plaza llena.
Hay gente que está haciendo sagas, hay gente que está haciendo novela negra. Hay una tal variedad y una tal abundancia, y en editoriales, publicando en editoriales aragonesas y en editoriales nacionales. Y para que veáis que no exagero, yo no soy chauvinista. Me paso al vino. Me encantan los tintos de Aragón, pero yo no hago ascos a un Rioja, a un Ribera del Duero, a un Jurançon o a un Penedès. No soy chauvinista, pero en los últimos años. El Premio Nacional de Narrativa de hace 2 o 3 años fue para Martínez de Pisón, con la buena reputación, y un aragonés que se hablaba de él en España. Ha habido un concepto en estas elecciones que está, a mi juicio, no se ha tratado suficiente, pero ya sale. La España vacía y la España vacía y la España vacía. Fue Sergio del Molino el que lo tituló La España vacía y estuvo en la primera lista de ensayo de toda España. Y este año Manolo Vilas pues está siendo mencionado con Ordesa en toda España y en el extranjero. En ese sentido, y después lo puedo desgranar más, saco pecho y digo que estamos en una edad de oro de la prosa en Aragón. Y ahora voy con la otra parte. Ser creador en Aragón, ¿qué? Subvenciones, no subvenciones. Yo considero que, como decíais en la mesa del cine, necesitáis las subvenciones para una empresa mayúscula o en la producción de un disco. A un creador literario, un Bic y un mazo de folios, 2 euros. Si quiere botella de whisky, que se la compre y se la pague para inspirarse. Ahora bien, yo sí que exijo a la administración que no quiero nada de subvención personal al creador, pero por favor, que mis libros, los libros de los aragoneses, estén en todas las bibliotecas públicas, que si son adecuados estén en todos los institutos. Ya sé que no tenéis competencia, me encantaría que mis libros estuvieran en todas las cárceles. Otro sitio donde no hay, solamente he estado una vez, pero ¿y qué leen ustedes? Y es que estaba todo anticuadísimo. Y esa misión sí que sería vuestra, procurar que el libro de los aragoneses esté accesible en cualquier punto de Aragón. Y aún diría más, si lo sacáis a ferias internacionales, lo promocionáis, esto estamos haciendo en Aragón, estamos teniendo un eco nacional importante y que lo sepáis. Esto mismo que acabo de decir antes, de que en los últimos años se está hablando muchísimo, pero que yo pienso que la gente lo sabe. Me están preguntando desde Madrid, desde otro sitio, y este chico, este Vilas, había alguno que no conocía a Vilas, y este del Molino, el jodido este, con la España vacía y demás, y de pronto son temas que los ha puesto encima de la mesa y con todo el orgullo los han puesto aragoneses. Bueno, te dejo, y que me encanta la pintura, y teniendo una pintora a mi lado, pues le doy toda la cancha. Hola, gracias por permitirme la posibilidad de estar aquí participando también en el coloquio. Y bueno, la verdad que para mí como creadora, hablo desde mi punto de vista a nivel plástico, ha sido una oportunidad también de oro que ese compromiso, ¿no? por llevarnos a Arco a todos los artistas que hemos estado también exponiendo en las salas del IAC. Y la verdad que es un regalo, ¿no? de oro. ¿Quién iba a imaginar que yo pudiera estar ahí? Bueno, esto es una plataforma que también da mucha visibilidad también al trabajo de los artistas y además permite también establecer contacto, conexión con agentes, con galerías, con otros coleccionistas, y además hay que contar también que tiene como invitado a Arco a países, ¿no? Cada año pues trae un país diferente, y también el hecho de haber estado ahí me ha permitido, bueno, poder acceder, ¿no? a la residencia que me han aceptado también en Perú, ¿no? Que para mí es muy importante, porque yo creo que un artista también tiene que trabajar tanto dentro como fuera, si no es muy limitado. Aquí yo ya me estaba viendo como muy limitada a nivel de, bueno, yo creo que se ha hecho, voy a hacer mi valoración personal, quiero decir que se ha hecho un buen trabajo, creo que se ha hecho un buen trabajo durante estos 4 años, pero creo que también hay que seguir trabajando mucho y duro, y que, bueno, que contamos con una gran cantera de artistas, con muchísimo talento, que Zaragoza es verdad que está viviendo una época muy maravillosa de esplendor, ¿no? en todas sus manifestaciones artistas, pero sí que es verdad que es importante que estemos respaldados y sobre todo arropados
por las instituciones, por coleccionistas, por museos, ¿no? Entonces es muy importante que se cree una estructura muy potente con las instituciones mismas, ¿no? Para poder generar un contexto más artístico más rico y sostenible, ¿no? Bueno, ser artista yo creo que es formar parte de una construcción social, y además el trabajo de un artista es como otro cualquiera, en el que hay que pasar mucho, aprender mucho, sufrir, y creo que esto no depende de un porcentaje de suerte, sino también de oportunidades para poder desarrollarse. Entonces creo que tiene que existir una gran oferta cultural para que se desarrolle la economía del arte, ¿no? Porque sin eso, la verdad que estamos muy perdidos. Y luego también hay dos formas, ¿no? Yo a nivel como creadora, hay dos formas de abordar, ¿no? El arte, o de elegir los caminos. Uno, por el vía de galerías, que yo no soy muy asidua, la verdad, porque hay una autoexplotación, y luego es que las galerías yo creo que se ceban mucho a nivel de estar todo el rato produciendo, que es un poco lo que vivimos la sociedad de consumo, que esto lo explica también muy bien Bauma en el libro de Arte Líquido y demás. El arte es líquido, de cómo está viviendo, ¿no? El arte hoy en día, que yo creo que vive en un estado de crisis provocado por una burbuja como muy densa, ¿no? En el que vale más, prima más la imagen, ¿no? Por la imagen, lo estético, y esto creo que es muy peligroso para los artistas también. Entonces yo creo que hay que ser muy auténtico con lo que se hace. Y luego está otra línea, que es la de las instituciones, que abordo más por ellas, porque creo que se trata, yo creo, con otra perspectiva también, ¿no? De más cuidado también. Creo que se ha tratado muy bien a los artistas. Yo creo que, vamos, es la línea en la que he estado viviendo. Yo me he ido autofinanciando al principio mis propios proyectos, hasta que, bueno, es verdad que he ido cogiendo un impulso, pero a base pues de trabajar duro, y es así, ¿no? Un poco como se ha ido haciendo. Pero bueno, creo que en general se ha hecho un muy buen trabajo, y hay que seguir apostando por ello. Gracias, Cristina. Yo creo que hay varios elementos que ya se han mencionado, pero sí que me gustaría que desde el punto de vista de creador afrontáramos que esa necesidad de siempre vincular la cultura con la formación, porque van a ser los lectores del futuro, van a ser los espectadores, van a ser, o sea, generar los nuevos hábitos de los que hemos hablado tantas veces en los consejos de cultura, porque es verdad que han sido, y te doy la razón, Gaizka, que han sido muy, muy abiertos, y por lo tanto, al hacer algo muy abierto, obviamente se puede disgregar algo el mensaje, pero también ha habido sectoriales donde se han debatido temas concretos. Pero es verdad que el órgano abierto lo que ha lanzado es una necesidad clarísima de generar nuevos hábitos. ¿Dónde están los jóvenes? Es lo que nos preguntamos todos cada vez que vamos a casi cualquier cosa. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Eso es un elemento. Otro elemento del que se ha hablado y que creo que es importante es saber que al final es nuestro elemento identitario, que la cultura es lo que nos identifica fuera, por lo que llamamos la atención. Y además diría una cosa más, que es entender la cultura como un símbolo. Hace poco presentamos un disco tú y yo sobre un concierto que se grabó en el año 73 en el Teatro Principal, y yo decía, no es un disco, es un símbolo. Reeditar ese disco hoy es un símbolo, porque en el año 73 eso fue un canto a la libertad, casi un juego de palabras propiamente, fue un canto a la libertad en un momento en el que no se podía hacer eso. Pero es que es una llamada de atención, cuidado, no podemos perder de vista que tenemos que generar lo suficiente como para que no sea necesario reeditar esos discos ni seguir dando toques de atención, ¿no? Entonces eso, os planteo una pregunta abierta vinculada a formación, a identidad y a símbolo. Sí, sí. La primera formación que tienen que hacerla los políticos. Nosotros ya nos formamos casi todos los días, pero los políticos no se han formado todavía. Se lo tienen que creer. No, se lo tienen que creer. O sea, la cultura no puede ser una cosa para hacerse unas fotos con los artistas y cada 4 años, y luego, como han contado aquí, una señora presidenta que no va al cine nunca. No, diga. Es que tenemos que ver a los políticos en las actividades culturales, porque si no, yo no me lo creo. Entonces, no lo digo por ti, Nacho, que tú vas a 5 pueblos en un día a hacer demasiado. Yo te pediría que te va a dar un infarto, que te pares un poco, pero otros políticos deberían ir a más cosas. A más cosas. Porque entonces, si ellos no se lo creen, ¿cómo nos lo vamos a creer nosotros?
Somos unos intrusos que nos llevamos la pasta del contribuyente. No, ni dale no. O sea, es lo que deduces. Porque si ellos no... Vamos a ver, si ellos no confían en que los artistas son ese patrimonio tan bonito que decimos en los papeles, pero si no se lo creen de verdad, ¿cómo no lo vamos a creer nosotros? Entonces, los primeros que tienen que decir, venir aquí, chavales. Oye, sois fundamentales en esta tierra, importantísimos. Sin vosotros, esta tierra es una mierda. Nos lo tienen que decir. Y a partir de ahí, ¿qué necesitáis? ¿Qué necesitas tú para hacer tu trabajo? A veces también una palmadita en el hombro viene muy bien. Para decir, hombre, pues parece ser que me estiman. Lo primero que te estimen, porque si no te estiman, entonces, ¿qué necesitáis? Pues necesito este taller, necesito este curso, necesito no sé qué, necesito, pues bueno, esos pueblos que no pueden traer porque no tienen dinero para llevar a quien sea, ayudarles. Yo no quiero, Nacho, que me deis a mí 50.000 euros al año para decir, venga, Carbonell, dedícate a crear en tu casa. No, yo ya creo hace muchos años, porque partimos de una cosa que os aprovecháis, que es que somos vocacionales, somos apasionados. Claro, ir a la mina a coger olivas en diciembre, no conozco a nadie que vaya vocacionalmente en mi pueblo, que hay olivas, pero ponerte a componer, ponerte a ensayar, es lo más bonito del mundo. Si encima te aplauden y te pagan, joder. Entonces, ¿qué necesitáis? Yo no quiero que me des dinero, yo quiero que colaboréis con la gente que quiere verme en sus pueblos, en sus ciudades, etcétera. Porque a lo mejor no pueden ellos solos. ¿A quién ha dicho aquí también? Dice, desde que las diputaciones provinciales les han eliminado la parte obligatoria de tener que llevar cultura y ahora pueden elegir entre hacer un pabellón de 10.000 metros para 50 habitantes o llevar cultura, pues eligen el pabellón que dura más tiempo. Entonces, es que es una serie de circunstancias, es que hay que poner las bases primero que no están todavía puestas de lo que es la cultura, de que, si no la creemos, de qué significa la cultura para un pueblo. Claro, entonces hay que empezar por eso, por el ABC, pero los que se tienen que formar son los dirigentes. Si nosotros lo tenemos muy claro lo que estamos haciendo. Hombre, yo llevo 50 años, fíjate si lo tengo claro. Tendría que haber ido, como me dijo mi padre, yo tenía 3 discos ya y me dije, oye Joaquín, con las dotes que tienes tú personales, ¿por qué no haces oposiciones a Ibercaja? Él no se lo creía que yo valía para esto. Entonces, claro. Y es una lástima que no le hice caso. Bueno, sí. Ya leeréis mis memorias, allí lo cuento todo. Bueno, respondiendo a la pregunta, aunque retomando también a Joaquín, hay una cuestión que tenía que ver con la formación. La formación es esencial, evidentemente, para todo, y la apuesta por la formación que va hacia o que enriquece la cultura. Pues hace poco estaba el tema de pues los estudios de la escuela de diseño, por ejemplo, el poder tener ahí un grado de moda, que es algo esencial para muchísima gente. Pero eso se ha conseguido convirtiendo en punta de lanza en parte del proyecto o en defensa del proyecto una semana de la moda en Aragón, Aragón Fashion Week. Es decir, es una cosa, evidentemente la programación cultural tiene que ir vinculada a una idea, es decir, hay que tener unas ideas claras hacia dónde se quiere ir, pues se quiere ir a conseguir esto porque hay una demanda y hay una formación en torno al diseño, perfecto, pues vamos a reforzarlo por todas las vías posibles. Pero también hay otra cosa que decía Joaquín que tiene mucha razón. Lo primero que tiene que ocurrir es que pues la clase política, los dirigentes, se crean esto. En este caso, quiero decir, por eso te decía, Nacho, no te podemos decir nada porque a veces a nosotros nos ha ocurrido casi al revés, es decir, estar en determinados ámbitos en los que se habla de una idea, has escuchado a muchos colectivos y en esos colectivos de repente decir una cosa que sinceramente a veces podíamos no creernos del todo, pero hay una confianza y eso es muy importante, es decir, que los agentes culturales confíen en determinadas ideas o en determinadas cosas y esa relación de confianza se genera, pues como se genera, con honradez y con las cosas claras y con decir, mirad, es importante la Semana de la Moda porque hay detrás unos planes respecto a una escuela, la Escuela Superior de Diseño, que es una escuela pública, que además tiene una oportunidad de futuro. Bueno, pues perfecto, es que todos vamos a ir hacia las ideas porque somos puramente vocacionales, eso es verdad. Y lo estoy perdiendo el hilo, me pasa como a Joaquín ya. No, y la otra cosa es la cultura como símbolo y como generadores de historias.
Antes hablabais de producción audiovisual, a mí aquí me toca en una parte más de programas, pero también en algo de documentales, y hay un proyecto que también conocéis vosotros, que es Bienvenido Mr. Loach, que tiene que ver con el rodaje de Tierra y Libertad hace 25 años en Mirambel, que es un pueblo de Teruel, chiquitito, etcétera, etcétera. Resulta que lo bonito de esta historia es que esa película y la presencia de Ken Loach cambió la vida de todo un pueblo en Teruel para siempre. Cambió la forma en la que ellos se ven como símbolo. Cambió su sensación de orgullo hacia el propio pueblo. Cambió historias personales, que es lo que he recogido ahí. Y generó todo un mundo del que solo, por ejemplo, sois capaces los creadores de cine o creadores de música o literatura. Eso es que no tiene precio absolutamente, no tiene precio, porque es que realmente es lo que nos hará pasar en la historia y es un símbolo. En Aragón, los creadores aragoneses son símbolos, son referentes que nos hacen falta para mirarnos. Se ha hecho mucho trabajo recuperando referentes que a mí me parece esencial, porque había gente en esta ciudad, y supongo que seguirá viéndola, que no sabía quién era Pablo Serrano. Y esto lo sabemos todos y es cierto. Que no sabía quién era Pablo Serrano o María Moliner, bueno, por decir algo. Y nosotros muchos hemos salido con un micrófono a la calle y somos conscientes de ello. Tener aquí el Pablo Serrano, digo yo que alguien se preguntará quién era este señor. Que alguien cuando suba a tomarse de lo que hablábamos antes, de actividades abiertas, que subirá a tomarse un vermú, pero igual con un poco de suerte ve los panes y dice, ¿y esto qué es? Igual con un poco de suerte mete algo en Google. Bueno, pues es que son símbolos que hay que luchar por ellos todos los días y creo que ese camino es muy importante. Y te dejo, Félix, que hablo por los codos, ¿eh? No, pero hablar muy bien. Sí. Está muy corta. Tienen que colaborar más las instituciones públicas, es decir, voy directo. La televisión aragonesa tiene que emitir más cultura, es decir, porque si no ya tenemos a Telecinco. No, si las televisiones públicas, se comportan como televisiones privadas, Telecinco lo hace mucho mejor. Entonces, te tiene que comportar como televisiones públicas y dar lo que no dan los otros, pero sobre todo dar lo que tenemos aquí. Entonces, están cambiando también, ¿eh? Ha entrado una nueva directora general y se ha notado vertiginosamente, porque a mí me gusta mucho la Jota, pero todos los días Jota llega un momento que me aborreció, y mira que yo soy muy amigo del Pastor Andorra y la admiro muchísimo, pero no se trataba de quitar la Jota para poner otra cosa, pero sumar otras músicas distintas y otras actividades. Entonces, la televisión es importantísima. Por eso los catalanes nos llevan esos kilómetros de ventaja, porque es un instrumento de transformación, y no quiero utilizar otras palabras, de la sociedad. 3 aspectos. Los políticos. Yo pienso que no es igual uno que otro. Y si hay un clima en el que favorece la cultura, se nota. Y pongo un ejemplo que incluso para alguien ha sido dramático en el gremio mío. Yo me jubilé con 40 años de enseñanza y pregunté, porque digo, y si tuviera 20 pisos, me parece muy bien, usted cobraría la pensión. No es el caso, lamentablemente. Y si tuviera 100, usted cobraría la pensión. Y si escribo una novela, tengo que elegir entre cobrar, si pasaba, creo que era 2 veces del salario mínimo, la novela o la pensión. Ha sido dramático. Yo no sé si conocéis el caso de un escritor asturiano que le pidieron atrasos porque encima era la cosa retroactiva, vendió la casa para pagar y la mujer se suicidó. No sabemos si se suicidó por eso o no. Caso de Landero, ha estado enseñando en institutos y ahora usted pague. Reverte, los 2 revertes. Forges, que estaba pagando la viuda. No me digas. Quiero decir, la actitud de los políticos sí que puede favorecer la cultura o crear un erial y que te distancias del todo. La formación es fundamental. En el gremio mío tenemos lectores o se acaba la historia. Yo ahí después te hago un reproche para que no todo sea positivo. Yo pienso que las experiencias extraescolares, desde los institutos y desde las escuelas, marcan a una persona. Yo recuerdo, era un chico de pueblo venido al Instituto Goya y de pronto el maravilloso profesor de arte que tenía dice que nos llevaban a Madrid. Yo cuando vi las meninas, lo cuento en la última novela, en El último sol, es que me quedé asombrado. Digo, hostia, ¿cómo pueden pintar a alguien así? Para mí
fue introducirme del todo al mundo de la pintura, que me sigue inquietando, gustando y apasionando, solo que no tengo mano, por una experiencia. Entonces la formación es clave. Y las experiencias que se hagan en los institutos pueden marcar a una persona de por vida. Y en ese sentido venía la crítica, Nacho. El programa que se inventó Ramón Acín era también de elogiar. Trajo a todas las primeras figuras españolas por los pueblecitos, porque no solo a Zaragoza, las trajo por todos los pueblecitos. Y había chavales que decían, joder, yo he estado con Rosa Montero, yo he estado con tal, yo he estado con cual. Y se lee el libro de otra manera. Yo ese programa, yo creo que te lo dije alguna vez, no sé, espero que repitas, que sigas y que pudierais otra vez... Y por alusiones te contesto esto en concreto, porque es verdad que era un programa ejemplar en España, que el gobierno del Partido Popular eliminó, no redujo, sino eliminó, del mismo modo que dejó al centro del libro con 9 trabajadores antes con un trabajador, José Luis Acín. Eliminó también sus funciones y le prohibió editar. No solamente le prohibió editar, sino que a los libros que se habían publicado dentro del programa Amarga Memoria ordenó eliminarlos. Sigo enumerando lo que hizo ese gobierno en torno al libro. Y eliminó el programa de Antón Castro. O sea que fueron 3 medidas ahí. Dice, ¿todos los políticos son iguales? Claro. No. Nosotros hemos puesto en marcha un programa que intenta coger ese espíritu que se llama Enseñarte. En Enseñarte no solamente hay escritores. O sea, hay un catálogo grande de todo tipo de creadores y los institutos piden según ese catálogo, haciéndose cargo la dirección general de los gastos. Es decir, el instituto recibe al artista, el artista, sea cual sea su especificidad, explica no solo la obra, sino cuál es el oficio del creador. Y está funcionando muy bien. Este año se ha puesto en marcha en 96 centros. Estoy de acuerdo. Está arrancando. Falta tiempo para que eso se asiente y sea de verdad el programa que tiene que ser. Pero desde luego el programa de Ramón Acín, cuando se habla de fomento de la lectura en el ministerio, con orgullo, siempre que hay algún escritor, inmediatamente menciona el caso de Aragón y lo que se hizo con ese programa. Además tengo que decirte que tú y yo nos conocimos precisamente en un coche, camino de institutos, a leer, a explicar a los chicos, exactamente, a explicar a los chicos lo que hacíamos. Y con esto voy, es que encima era un programa que llevaba escritores ya obviamente reconocidos, pero que también contaba con todos los que empezábamos, que yo tenía 21 o 22 años y ya estaba dentro del programa. O sea, eso era un modelo, sin duda, de fomento de la lectura. Qué experta, Adriana, que rápidamente. La última era la cultura como símbolo. Yo recuerdo que fui a visitar Oviedo con la regenta en el bolsillo. Para mí era la vetusta, había que ver dónde se había confesado, dónde estaba el magistral, dónde estaba... Es decir, a Oviedo lo puso en el mapa Clarín y para muchos de mi gremio sigue siendo una ciudad que ha emergido en todo el inconsciente colectivo gracias a un escritor. En una ocasión, dos, y además de nuestros amigos catalanes, venían a visitar Zaragoza y le preguntaron a la editorial que si los recorridos por una novela mía, laciega.com, eran reales. Yo solo cambié un par de cosas y les dije que sí. Digo, si contribuyera, aunque fuera mínimamente, a que en el imaginario colectivo estuviera Zaragoza, pues me sentiría orgullo. Entonces, me sentiría muy orgulloso. La cultura es símbolo. Y una película, Gaizka, una novela, en una ciudad, de pronto esa ciudad cobra una presencia total. Y en ese sentido, pues hay que trabajarlo. Y un cuadro también puede ser símbolo. Hola, bueno, yo creo que el arte, bueno, desde mi punto de vista necesitamos el arte porque es una fuerza, ¿no? Para luchar en cada momento. El arte es una solución para mí y el arte también, además, es signo, ¿no? de la cultura y la cultura nos ayuda, yo creo, a florecer en mitad del caos. Entonces, necesitamos una educación cultural
Yo creo que cuando la educación se encuentra la cultura y lo artístico, ¿no? Puede abrir nuevas vías, ¿no? Para los jóvenes y desarrollar todavía más su potencial. Entonces, también es verdad que, bueno, considero que se ha hecho un gran trabajo en la herida que tiene el Pablo Serrano, ¿no? Se ha lavado mucho y se ha lamido, y sobre todo en la inserción de nuevas manifestaciones con la danza y con la moda, y yo creo que esto nos permite todavía avanzar más, ¿no? Entonces, yo creo que esto ayuda a generar nuevas propuestas en beneficio del desarrollo, ¿no? Integral de cada uno. Y, bueno... no sé, decir que bueno, que es símbolo y que es muy importante el arte, demasiado, diría yo. Desde mi punto de vista también es verdad que lo he llevado a cabo, por ejemplo, he estado enfocándolo desde una parte más social en mi compromiso con una fundación de personas con discapacidad, y he visto la repercusión que ha tenido en estas personas, en donde nuestro interés principal, el interés principal de la fundación ha sido la persona, el potencial, ¿no? Creativo de la persona con discapacidad, y bueno, yo creo que hay que empezar, ¿no? También a comprometerse con ello, con lo social, que es la nueva línea que también está abordando el IAC, y es muy importante. Esa es la línea, de hecho, que el Ministerio, este nuevo Ministerio de Cultura, porque ahora estamos todos como ya habituados a que haya un Ministerio de Cultura y una Dirección General del Libro, ¿verdad? Y vamos a Madrid y nos están esperando y nos conocen y saben lo que hacemos aquí y nos preguntan por nuestro bono cultural, preguntan por nuestras cosas, pero verdaderamente lo que nos están pidiendo las instituciones es centros más abiertos y más sociales, es decir, más vinculados con la sociedad y sus preocupaciones, que los museos no sean estos contenedores de élite cultural. Son magníficos espacios para tener estupendísimas exposiciones de todas las características, pero también para estar cerca de la sociedad, también para estar cerca de asociaciones como se ha trabajado aquí, en lucha contra el cáncer, o yo creo que es para trabajar de forma más humana, ¿no? Eso es el arte como que has trabajado tú a través de la Fundación CEDES. Sí, desde la Fundación CEDES, que ha habido ahí un compromiso más social. Hemos abordado... Exactamente, de la discapacidad a través del arte y la inclusión, y sobre todo eso, intentar hacer una sociedad más justa, una sociedad más real. Digo más real porque es que ya todo lo real, aunque parezca real, es mentira. Pues una sociedad más real, una sociedad que de verdad nos creamos y de verdad donde estemos muy a gusto. Enumero 3 o 4 conclusiones que he ido tomando de las mesas anteriores para hacer una última ronda con el público si alguien quiere, y si no, pues ya darlo por terminado. Hay que trabajar en una ley de mecenazgo, eso me ha quedado clarísimo, que es una obligación. Una ley de mecenazgo que debería venir de la mano de esa ley de mecenazgo nacional, porque las competencias con las materias, ya sabéis, de impuestos y de hacienda son en esa línea, con lo que, pero tenemos que inventar algo que haga que las empresas con ganas de participar se involucren, porque cuando les hemos pedido ayuda a muchas de ellas han estado ahí. Nuestros premios literarios, nuestros premios siempre están patrocinados por empresas. Esas empresas como Enate, como Publimax, como Fontecabras, han sido empresas... Sí, pero además necesitamos más flexibilidad y que les dé otro tipo de cosas. Solventar las dificultades administrativas. Sabéis que desde el primer día no puedo con nuestras convocatorias de ayudas. No puedo porque no hay manera de entenderlas. Y porque como he sido creador antes que gestor, no había manera de presentarse a una ayuda, o siempre te faltaban documentos, y lejos de haber mejorado, son todavía más complicadas. Si conseguimos afianzar ese compromiso y esa confianza mutua, tenemos que confiar más las administraciones en los creadores, dejar de sospechar, eliminar la sospecha sobre el creador y la industria cultural, porque hay una sospecha. Y hay que eliminar esa sospecha para creer de verdad que es lo que se está haciendo es un proyecto como en cualquier otro ámbito, y ser capaces de ir a unas convocatorias fáciles y accesibles. Trabajar los plurianuales. Esencial, que no trabajemos espectáculos o que no trabajemos proyectos a un solo año, que no trabajemos festivales, ¿verdad, Pascual? No a un solo año, sino al mes. Que sepamos que si queremos reconstruir, como decís, la Feria de Teatro del Cañiz, porque sabéis que hay un proyecto, porque sabéis que hay un ayuntamiento que es el de Calamocha, que ha querido recuperar esa feria, que lo podamos hacer. Si hay algún ayuntamiento que se presta, que se le pueda ayudar directamente y que no haya tantas trabas administrativas que nos obliguen a firmar un convenio de colaboración, porque entonces no lo haremos.
porque 6 meses después todavía no hemos conseguido hacer una vinculación para que esa feria de teatro se pueda hacer. No puede ser. Creo que un tema esencial que no ha salido hoy es el tratamiento de la población a través de la cultura como elemento, y se me ha ido, pero hay que fomentar precisamente el empleo cultural. Y el empleo cultural no es solamente que vayamos con nuestra cultura a todos los sitios, que es un derecho que reconoce la Constitución y el Estatuto de Autonomía, no me refiero a eso, me refiero a, con todo el patrimonio que tenemos, que se generen jóvenes empresas en todos los sitios que enseñen su patrimonio, que orgullosos de ellos fomenten actividades a partir de su patrimonio, que utilicen los parques culturales para precisamente todavía traer más cosas, que el arte rupestre, el mudéjar, son banderas internacionales, como UNESCO acaba de reconocer la piedra seca o las tamborradas, que, como hemos hablado muchas veces, esas rutas que dibujamos sean efectivas, que uno pueda hacer la ruta de Buñuel, que pueda hacer la ruta de Gracián, que pueda hacer la ruta de los Argensos, la de Cajal, disfrutando de todo, pero no exclusivamente de donde vivió, sino de todas las riquezas que sostiene. Un mapa de festivales, porque hablaban de la importancia de nuestros festivales y la cantidad que tenemos. Es que de cine solo son 26, cuando decían 26 festivales, solo de cine, que luego están todos los demás. Si solo los festivales que dirige Toño ya no hay manera de saber cuántos son. Si es que habrá que hacer un mapa y tendremos que tener un poco de orden y potenciarnos todos. Por fin, esta semana pasada había una página el domingo en Heraldo que explicaba todos los festivales de música que va a haber en Aragón. Digo, por fin todos. Digo, fíjate, si es que hay 8 pedazos de festivales. Si en cuanto sacamos cifras, y ya no te digo nada, un mapa de escritores, un mapa de artistas que nos ubique y que no sean simplemente inventarios, sino que sean mapas vivos, que quien quiera saber de nosotros a través de esos proyectos pueda sacar. He apuntado todas estas cosas, he apuntado la necesidad de la segunda fase de la Film Commission, ya sabéis los que estáis inmersos en eso, que estamos trabajando precisamente en eso. La segunda fase del Consejo de la Cultura, que sí que creo que hay que profesionalizarla y llevarla a otra parte. Y espero que segundas partes, como que lo de enseñarte, se pueda hacer. Os dejo por si queréis alguien del público decir algo antes de que terminemos. No sé si a alguien le apetece. Gaizka. En mi juventud, como no vengas al micro, en mi juventud fui a muchas discotecas y eso es. No, antes se habló del disco que sacasteis hace 2 semanas, del concierto inaugural de lo que era la canción aragonesa en el año 73. A partir de entonces, ¿cómo fue en esos 10 años, antes de que existiese el Estatuto de Autonomía, antes de que existiera Aragón, cómo hicisteis todos esos, tú, la Bullonera, la Bordeta, para vertebrar el territorio, para hacer que uno de Huesca conociese uno de Teruel, cuando no existían ni redes sociales, cuando no existían ni ayudas, cuando no existía ni siquiera el gobierno de Aragón? O sea, quiero decir que cuando tú dices, ¿te sentías que estabas engañando a la gente o que le estabas dando a la gente a que el de Huesca conociera al de Teruel? Yo me mareo a oír estas cifras. Ya no... Hola, sí, hombre, de micros entiendo. Pues sí, vamos a ver, la primera vez que me subí a un teatro fue en el año 69. No en 1869, como me dijo una señora, dice, le vi en 1860... No, señora, será el 1900. Vamos a ver. Y en el Teatro Marín. Bueno, o sea, este año hace 50 años. Este año quiero grabar un disco en directo. Lo quería grabar en el Teatro Marín, por ser elegantes. No, cuéntalo. Cuenta por qué no podemos hacer ese concierto. No, lo voy a contar yo. No podemos hacer el concierto en el Teatro Marín porque la alcaldesa de Teruel se ha negado a que hagamos un concierto en el Teatro Marín rememorando este disco. Por eso cuando decía que esto es un símbolo es porque ha habido una alcaldesa de un signo político concreto que se ha negado a dar el permiso pagando el gobierno de Aragón, no pidiéndole dinero, sino pagando el gobierno de Aragón incluso alquiler por el Teatro Marín, a que se diera este concierto. O sea, la cosa más grave. Lo ha dicho él, yo no. No, el concierto se iba a celebrar el 13 de abril. Y yo fui a visitar a la alcaldesa, a pedirle el teatro. Bueno, vamos a ver, la colaboración del ayuntamiento podría ser, déjame el teatro que es del ayuntamiento. Bueno, digo, hombre, porque a mí me gustaría que en ese disco estuviera el logo de mi pueblo, es decir, Teruel, el logo en el disco. Le estoy haciendo un regalo hoy a usted. Oye, y faltaban 10 días para hacer la rueda de prensa en Teruel.
de que queríamos grabar el disco y no teníamos teatro. Oiga, pagando. No, es que no teníamos teatro, no teníamos contestación a nuestras súplicas, no respondían, entonces, bueno, pues no se pudo hacer. Entonces nos ha roto todo el esquema, probablemente vamos a hacer una rueda de prensa dentro de unos días explicando esto, ¿no? Pero entonces haremos el concierto ese, lo tendremos que hacer en Zaragoza, muy a mi pesar, porque yo quería hacerlo en Teruel, pero claro, lo tendremos que hacer, lo tendremos que hacer en Zaragoza, o en Huesca, en el Teatro Olimpia, que es fantástico. Bueno, así van las cosas, fíjate. Han pasado 50 años y estamos en estas, imagínate tú lo que me sé yo de memoria de estas cosas. Cuando empezábamos tú, bueno, pues, Gaizka, pues, bueno, nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo. Nos llamaban de los pueblos y acudíamos y no tenían equipos, no tenían micros, no tenían locales, hemos cantado, como dije el otro día, en pajares, en corrales, que decir que eso lo voy a contar. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Comprarnos nosotros un equipo de sonido y lo llevamos en la vaca del coche. Y vamos a los pueblos como los misioneros, de verdad. Y llegamos a los pueblos, montamos el equipo, sin equipo de nada, sin luces. Bueno, y la gente pues nos aplaudía. Hasta que llegó un momento que efectivamente pues las editoriales nacionales descubrieron que no lo hacíamos mal del todo y que podríamos en negocio. A mí me fichó RCA y en el año 1975... Antes de morir Franco, yo grabé el disco que salió en el 76. La Boleta lo sacó en el 74, creo, el Cantar y Callar, porque nos ficharon grandes empresas editoriales. Entonces, pero hubiéramos seguido 25 años sin discos y sin nada. ¿No? Entendíamos que es lo que había que hacer. Nos llamaban los pueblos, íbamos, cantábamos. Una vez hay una anécdota muy bonita de La Bordeta, que explica un poco todo esto. No teníamos manager, no teníamos nada. Entonces, un día pues van a visitar a La Bordeta a su casa. Normalmente venían a Zaragoza a nuestras casas a contratarnos. Venían 5 siempre. Del pueblo. Sí, o 4, vamos a ver, pero 3 nunca. Eran 5. La comisión era 4 o 5, toda la comisión. Y entonces fueron a casa de La Bordeta. Juan Antonio, ¿si puedes venir a un pueblo de Huesca? Sí, pues claro. ¿Cuánto cobras? Pues tanto. Bien. Llega allí al pueblo, oye, llenó el pabellón, bueno, no había pabellones, no había pabellones en aquella época, había pues, un garaje muy grande, pues que quitaron las cosas y la gente se metió. Bueno, pues fantástico, un exitazo tremendo, y acaba el concierto y se acercan los de la... José Antonio, muy bien, dice, oye, no te vamos a poder pagar. No sé por qué, porque había... ¿Y eso? Dice, es que hemos tenido unos gastos de no sé... Dice La Bordeta, pues... Habrésmelo dicho antes, que se hubiera dado otro precio. Esto era como estar en la selva. O sea, ahora que hay equipos y luces, que a mí me parece... Dime, Pascual. Pascual, tú a lo tuyo que es trabajar. Cuando vas a un pueblo que tiene 15 habitantes, no eres un misionero. Tienes que dar cuenta que es un desarrollo rural. Sí. Porque resulta que los 200 que al final van, que tienen mucha movilidad, probablemente la anterior vez que se han visto es en un funeral o en el centro médico, o a lo mejor han ido al supermercado de Montalbán, Aliaga o Teruel. Cuando, me da igual, un festival, una exposición de escultura de Carmen Rillo, vienen los de alrededor. Sí. Eso es hacer músculo, es hacer desarrollo rural. No es desarrollo rural poner, como se han puesto en todos los pueblos, un polígono industrial, unas hierbas majísimas, evidentemente sin ninguna fábrica. La verdad es que sí. Eso es, porque resulta que los que van a veces, luego se echarán una cerveza en el bar y la del bar dirá, pues mira, hoy voy tomate caja. Sí, no, hombre. A lo mejor echan también en la gasolina que no tienen frecuencia, porque la carretera cae para el otro lado y ese día la gasolina también te agradece. La gente de los pueblos es muy agradecida. Que vayas a verles, que vayas a cantarles, que vayas a visitarles, que vayas y que estés con ellos incluso un poco más del tiempo. Es muy agradecida. Es que no lo sabéis bien lo que agradece la gente que venga alguien a hacer cosas allí. Porque no va nadie nunca, porque no tienen nada. Entonces, cualquier cosa, ya no te digo, pero vamos a hacer un concierto, el equipo de sonido está bien, suena todo bonito, no sé qué. Bueno, pues a mí me encanta, me encantaría cantar en el Olimpia de París, pero en Allepuz también me gusta cantar, muchísimo. Y disfruto incluso más porque noto que están absorbiendo lo que les estás dando. Entonces, eso supera ya la categoría de actividad, no solo cultural, no quiero decir cultural, de actividad artística. Es decir,
Como yo podía ir un disc jockey que pone música, no, supera. Ellos aprecian que estás haciendo otra cosa distinta. O sea, que estás llevando cultura, que estás llevando pueblo, que estás llevando raíz, que estás llevando tradición, que estás llevando Aragón, ¿verdad? Ellos claro que lo notan, y yo también lo noto. Entonces, si luego te pagan, pues es cojonudo. Fundamental la cultura, me parece. Me parece fundamental. Sí. Sin ninguna duda. Ya digo que es un tema que había que haber tocado, la despoblación, y que habría que tocar específicamente desde la cultura, pero también os digo que son las 9, que llevamos aquí desde las 6. Muchísimas gracias a todos por este rato tan bueno para poder hablar sobre cultura. Gracias a todos los que habéis estado en mi mesa y en el resto de las mesas. Y más cultura, sin ninguna duda, más cultura, una cultura de todos para todos los aragoneses en igualdad de condiciones. Y gracias al Partido Socialista por haber organizado este acto, porque creo que dice mucho de alguien quien se pone a reflexionar en torno a la cultura. Gracias. Muy bien. El que no contesta. Te has quedado ahí. Te has quedado ahí.